Hola, bueno, pues bienvenidos a las personas que van a estar viendo aquí esta entrevista. Bienvenidos a todos, ahora sí que todos, a esta ronda de entrevistas dentro de esta convocatoria del Comité de Participación Ciudadana para la integración de las personas que van a componer la terna, que se va a presentar a su vez al órgano de gobierno con motivo de la selección de la persona titular a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Bueno, bienvenido, Oscar. Bueno, aquí, qué bueno que ya estás aquí con nosotros. Y pues en este momento nos vamos a presentar contigo. Le voy a pedir, bueno, pues primero que nada, yo creo que empezamos por nuestro invitado, con Jorge Alatorre, que te puedas presentar, Jorge, ¿Cómo y no? Yo luego soy Jorge René Alatorre, Miguel. Sí. integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Previamente fui presidente del Sistema Estatal Anticorrupción en Jalisco. Gracias, Jorge. Continuamos contigo, René, y luego Miguel. Claro que sí. Hola, Oscar. Mi nombre es René Moreno Medina. También soy integrante del Comité de Participación Ciudadana. Y pues primero que nada, felicitarte por haber llegado hasta esta etapa y te deseamos mucho éxito en tu entrevista. Gracias, René. Buen día, Oscar, bienvenido. De veras, te externo la felicitación y el agradecimiento por seguir en esta etapa y pues nada, esperemos en Dios que tener una charla, es un conversatorio, vamos a hacerlo de esa manera para poder conocer más de Oscar. Y pues nada, bienvenido, soy Miguel Gómez, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua. Muchas gracias, Miguel. Y pues una servidora, Liliana Ochoa, que pues también soy integrante del Comité de Participación Ciudadana. Y pues bueno, antes que nada, Oscar, queremos agradecer tu interés en esta convocatoria, en este proceso y pues el que estés participando, ¿no? Y así como mis compañeros le dijeron, pues felicidades por llegar hasta aquí. Y pues que tengas mucho éxito en la entrevista. Queremos agradecer también, bueno, aparte ahorita como lo comentamos, a Jorge por estar acompañándonos en esta mañana y queremos agradecer también al despacho Blue Wolf Group su colaboración en el proceso en la aplicación de los exámenes psicométricos al grupo quienes pasaron a esta etapa. Y aquí sí quiero mencionar que como Comité de Participación Ciudadana hemos trabajado en este proceso con los principios de equidad, de transparencia y de máxima publicidad. Como parte de nuestra obligación y la responsabilidad que tenemos como CPC en la lucha anticorrupción y también la responsabilidad que tenemos en abrir caminos para formar un servicio o conformar pues un servicio público que sea eficiente, que sea eficaz y que cumpla con los principios que la ciudadanía está demandando. Sin más, Oscar, queremos comentarte que para este espacio de entrevista vas a contar con un tiempo máximo de 30 minutos para hacer una presentación sobre tu plan de trabajo, que ya obviamente es, bueno, ya se entregó, ya está calificado, y en donde estaremos dialogando, ¿no? Y generando preguntas sobre estas propuestas que vas a hacer tú. En esta parte de estas preguntas, vamos a tener nosotros un espacio de hasta 90 minutos en los cuales se te van a realizar, pues bueno, ciertos cuestionamientos sobre diferentes temas que ya están contemplados dentro de la metodología referente a esta etapa de entrevistas y que tú ya conoces, que está pues ya publicado ya se publicó ya con bastante tiempo de anticipación en esta convocatoria. Entonces, aquí le paso el micrófono ahora a René y a Miguel para que me ayuden a dar otras indicaciones. Sí, claro que sí. Bueno, como parte del proceso para entrar a esta convocatoria, tú firmaste una anuencia con la que aceptabas el procedimiento. Voy a tomarme la molestia de leerla para que la gente conozca el alcance de la misma. Dice: ¿Quién suscribe? Oscar Alejandro Gómez Reynal. Declaro que he leído las bases de la convocatoria, conozco sus términos y alcances, por lo que, por este conducto, expreso mi anuencia para sujetarme al procedimiento contemplado en ella,
y a los resultados del mismo, así como en los artículos 33 y 34 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Chihuahua. Y bueno, una vez leído esto, quisiéramos preguntarte si en esta etapa del proceso continúas ratificando la anuencia que hace signado. ¿Correcto? Perfecto, y pues con eso paso contigo, Miguel. Gracias, René. Bueno, como comentaba ahorita Lili, en esta primera etapa vas a tener un tiempo de hasta 30 minutos para que expongas tu plan de trabajo y bueno, más allá de que ya nos pasaste tu documentación y tu identificación, para este proceso sí te pediría de favor poder manifestar y exponer una identificación oficial para que todos estemos de acuerdo en que pues eres la persona que nos mandó la documentación y bueno, estás en este proceso. Claro. Ay, no alcanzo a ver. Ahí está bien, perfecto. Gracias, Alejandro. Para servirte, Entonces, Miguel. gracias. Como te comentaba, estos 30 minutos los puedes aprovechar. Si quieres, te podemos extender la invitación para que puedas proyectar algo de tu material. Si no es así, bueno, pues seguiríamos y te pediría de favor, no, más bien te pregunto si quieres que haga mención en algunos minutos que te quedan restantes de tu presentación, no sé, a los 15, a los 10, a los 5 minutos, tú me indicas y con gusto te apoyo con esto. Estos 30 minutos los estaré calculando aquí en un cronómetro que tengo aquí en mi celular. Abriría el micrófono para que en cuanto suene la alarma, bueno, pues se daría término a tu presentación. Por lo cual, pues te refiero de nuevo, si quieres que te apoye en algún lapso de tiempo que te resta, tú me indicas. Sí, a los 10 y a los 5 está bien. 10 y 5, perfecto. Nada más se abriría el micrófono, diría 10 minutos y seguirías igual consecutivamente a los 5. Y en cuanto escuches el sonido, pues bueno, sería la conclusión de tus 30 minutos. Tú me indicas en cuanto deje correr el tiempo y comenzamos con tu presentación. Perfecto. Entonces, comentabas, ¿se podía proyectar en la pantalla o...? Sí, señor. Muy bien. ¿Se puede proyectar el plan de trabajo como tal? Como tú gustes. Muy bien, si es posible. Sí, René. Sí, está listo para que lo compartas. Perfecto. Muy bien. ¿Tú lo tienes, René, o quieres que te lo proporcione? Tengo el que nos mandaste escaneado, no sé si lo tengas en digital había unas ilustraciones, no sé si sería un poco más claro si tienes el digital ahí a la mano. Si no, podemos compartir el otro. Sí, bueno, tengo el de Word. Perfecto. Sí, sobre todo por las gráficas, porque sí, Sí. El escaneado sí está Un poquito borroso. Sí, en las ilustraciones, para que fuera un poco más claro, creo, si lo tienes a la mano, ya tienes acceso para poder compartir. Perfecto. Déjame... ¿Qué parte viene siendo, René? ¿Cuál es la opción para poderlo compartir? Tienes entre las opciones un botón verde que dice compartir pantalla y de ahí te va a abrir un menú contextual en el que ya tú puedes decidir qué pantalla puedes compartir. Si quieres compartir una presentación de Microsoft Word, viene ahí la opción de compartir Microsoft Word específicamente. Perfecto, gracias, René, ya la encontré. Una disculpa. Sin problema. Muy bien. correcto. Entonces el tiempo corre a partir de ahora. Perfecto. Ahí se alcanza a ver, ¿verdad? Muy bien. La forma de definir la corrupción debe ser mucho más amplia. Lo que no se puede definir no se puede combatir. Estas son palabras del CPC de Chihuahua. Yo agregaría que lo que no se puede medir no se puede mejorar. Por ello siempre podemos mejorar
en la lucha contra la corrupción. Como ustedes pudieron observar, mi plan de trabajo empieza con algunas consideraciones, iniciando con la opinión que tienen los mexicanos hacia los servidores públicos. No es muy buena por lo general, ¿no? Solemos decir que por el hecho de estar en el servicio público, ser funcionario público, ya eres corrupto, ¿no? Lo cual no siempre es así. No se puede decir que sea una ley absoluta o que tampoco sea cierto, ¿no? Hay ambas posibilidades. También a los ciudadanos honestos se les deben de dar la posibilidad de participar en la administración pública de acuerdo con sus capacidades, como esta convocatoria que ustedes acertadamente pues han lanzado de acuerdo a la ley y los estatutos correspondientes. Sabemos que la corrupción es el cáncer más difícil de erradicar, no solamente en el servicio público, sino en general en la sociedad. Aquí el problema en nuestro país es que cuando el oficial de vialidad, por poner un ejemplo, no pide la famosa mordida o el cohecho antes de hacer una multa como sus funciones lo dicen, muchas veces el ciudadano es el que se lo ofrece. Entonces, pues es una corrupción que va de ambos lados y desgraciadamente si no inicia desde el servidor público, a veces inicia desde la sociedad, ¿no? Como bien lo comentaban ustedes, cuando buscas la definición de corrupción, ¿qué es lo que te aparece? Pues la imagen de dos manos, ¿no? Dos manos que una está ofreciendo dinero y la otra pues está aceptando, ¿no? Eso lo comentan en la página del CPC y pues efectivamente tenemos que ir mejorando las definiciones de corrupción. Asimismo, hay que intentar ser la mejor secretaría ejecutiva de todo el país y por eso se promueve este plan de trabajo para ser su servidor un integrante de la terna con la aspiración de ser el secretario técnico y de esa manera pues poder estar en funciones del año 2021 al año 2026, si así lo permite el comité y la ley como lo marcan los estatutos. La corrupción, bueno, sabemos que viene como concepto de un vocablo que viene siendo corruptio, que es la acción y efecto de corromper. Si nos vamos ya un poquito más a la práctica, el gobierno de México nos dice que es el abuso del poder para beneficio propio. Es una corrupción que puede ser en gran escala, que es cuando los funcionarios a nivel más alto nos pueden provocar dicha corrupción y beneficiarse a expensas del bien común o de los demás en una escala de millones, ¿no? Pasa con ciertos gobernadores, ha pasado con presidentes de la República, secretarios de Estado, entre otros funcionarios que han tenido acceso pues a prebendas bastante amplias por su conocimiento, por el puesto que ostentan y por la manera en la que han operado y pues que antes era muy común, ¿no? Que vivíamos en el México del no pasa nada, cada vez estamos por medio de este tipo de sistemas y mecanismos de control tratando de erradicar ese tipo de prácticas. Hay actos de corrupción menores que son los que cometen los funcionarios públicos en cuestión de bajo o de medio nivel. El acto que comentábamos hace un rato, ¿no? Posiblemente una cuestión que puede ser un oficial de vialidad, lo puede ser un funcionario en un hospital, en una escuela, en un departamento o en un organismo en general. Y está la corrupción política, que es la manipulación de políticas, instituciones y normas de procedimiento, de asignación de los recursos y financiamiento por parte de los responsables que toman las decisiones políticas, quienes abusan de esta posición que tienen para poder conservar su poder, su estatus y su patrimonio, o bien aumentarlo de forma desmedida. Hace unos días estaba observando una entrevista de cómo el exgobernador del estado, por poner un ejemplo, pues no tiene 10, sino 50 propiedades en Estados Unidos, a tal grado que se tuvo que pedir los servicios de un despacho que pudiera encontrar y empezar los procedimientos legales necesarios de incautación de dichas propiedades para así poder regresar el patrimonio a los chihuahuenses y de esa manera pues también el despacho se le ofrece una comisión, ¿no? Una comisión con base a resultados. Sin embargo, ¿qué pasaría si este tipo de acciones pudiéramos hacerlas sin necesidad de factores externos? Si pudiéramos contar en el sistema estatal anticorrupción y en las instituciones del Estado con los recursos y las técnicas y formas necesarias para poderlo hacer sin necesidad de contratar servicios externos y que sí, tal vez suene que no son muy caros porque no están cobrando nada en el momento, pero ya una vez viendo los resultados, pues el 30% de ese patrimonio que fue robado a los chihuahuenses será para el despacho correspondiente y no para los chihuahuenses como tal. Los 4 ejes principales, creo que aquí se pueden observar mejor los colores que comentábamos. Una disculpa con la falta de calidad del escáner.
pues son básicamente lo que se hace en el día a día, la rendición de cuentas, la documentación y el cumplimiento de metas. De esa manera quise dividirlo con 7 puntos principales en cada uno. Lo más importante en el día a día, pues como lo marca el artículo 18, la fracción primera del Estatuto Orgánico de la CCEA, pues es administrar y representar legalmente a la Secretaría Ejecutiva, ¿no? Como secretario técnico de la misma. Hay que sincronizar la agenda de anticorrupción de la Secretaría Ejecutiva, el Comité Estatal de Participación Ciudadana, el Comité Coordinador, la Comisión Ejecutiva y el CEA, buscando dar seguimiento a la política anticorrupción con su respectiva evaluación. En las sesiones que he observado, posiblemente ustedes lo han sentido también, o algunos de los demás miembros de este sistema, en ocasiones, como es válido y es correcto también muchas veces, el disentir con lo que piensa un miembro del sistema o alguien que representa a una de las instituciones, pues es completamente válido. Sin embargo, también si pudiera ir todos conforme una causa en común y tratar de estar en la medida de lo posible, ¿verdad? En ciertos temas más en acuerdo, eso sería pues excelente, respetando pues el libre albedrío y las decisiones personales de cada uno de los organismos que integran este sistema. Convocar en tiempo y forma a las partes involucradas a las sesiones del Comité Coordinador y la Comisión Ejecutiva, pues tanto las ordinarias como las extraordinarias que se requieran. Ahora la pandemia y la cuarentena nos enseñó, ¿no?, que este tipo de instrumentos y estrategias virtuales son bastante útiles y a veces necesarias, ¿no? Esperemos que las cosas vayan mejorando y que se puedan realizar tal vez las reuniones otra vez como se hacían de la forma tradicional, pero bueno, también contar con este instrumento para cualquier momento en el que pueda ser necesario y tener reuniones en tiempo y forma. En el momento que ustedes lo indiquen, algún evento, alguna diligencia que se tenga que realizar, pues sería para mí un gusto acompañarlos en sus labores, el trabajar de la mano con la coordinación de la administración para hacer eficientes los recursos financieros, materiales y humanos de la Secretaría Ejecutiva. Seguramente pues ya se está implementando y se está llevando a cabo de la mejor manera, pero bueno, no está de más hacer evaluaciones y tratar de estar al pendiente, ¿no?, de lo que son los recursos, porque si no tenemos recursos o si no se implementan de la mejor manera, no podemos trabajar como Secretaría Ejecutiva como es debido. Llevar a cabo las mejores alternativas jurídicas de los asuntos relevantes para la Secretaría Ejecutiva en conjunto con la Coordinación de Asuntos Jurídicos. Esto según el artículo 28, fracción quinta del Estatuto Orgánico, así como muchos de los otros puntos que están respaldados en el Estatuto y en la ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Chihuahua. Bueno, pues esta área es mi área de expertise, ¿no? Considero que el tema de los temas, valga la redundancia, ¿no?, relevantes, estuve presente en las sesiones cuando se propuso, o estuve observando, perdón, las sesiones cuando se propuso el coordinador jurídico del área correspondiente y veía que pues era una de las cuestiones, ¿no?, que a lo mejor estuvo una persona que por situaciones personales decidió dejar el puesto, después se queda vacante bastante tiempo, si no me equivoco, seguía o sigue vacante esta coordinación muy importante. Y pues la verdad es que el fortalecimiento jurídico para la Secretaría Ejecutiva, para ustedes como comité coordinador y para el sistema anticorrupción en general, pues es muy importante, ¿no? Evitar que se meta un gol o que de alguna manera se vaya a flaquear por esta parte con el análisis legal, con la cuestión de hacer buenas contestaciones de demandas, iniciar las demandas correspondientes. Este tipo de cuestiones en prácticamente todos los trabajos en donde he estado me ha tocado pues sacar al quite, ¿no?, por la institución o por la empresa o el despacho correspondiente y de esa manera poder elaborar buenos, ya sea demandas, juicios de amparo, informes justificados desde el otro lado y los procesos jurídicos correspondientes. Entonces creo que es uno de los puntos que tiene que mejorar el sistema, tener buenas asesorías y poder contar con un expertise, ¿no? Entonces, qué mejor que si el secretario técnico tiene conocimiento de los temas y de cómo se llevan a cabo los asuntos jurídicos, poder hacer buena dupla con el coordinador de asuntos jurídicos al interior de la Secretaría. Y de la misma manera, pues con base al artículo 36 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, poder coordinar las acciones en conjunto que van con el Sistema Estatal Anticorrupción y el Sistema Nacional Anticorrupción.
desde una cuestión de una capacitación a nivel nacional, estar presente, estar a tiempo, dar buena representación para la CCEA de Chihuahua, hasta una cuestión que pudieras en su momento a lo mejor el iniciar con una propuesta de una reforma de ley o algún tema similar, el poder colaborar con el sistema nacional de la mejor manera. En el eje 2, hablando de la rendición de cuentas, que pues es algo muy importante, sobre todo si nosotros como parte del sistema estatal anticorrupción queremos dar el ejemplo, tenemos que estar rindiendo cuentas lo antes posible, lo más claro posible, abierto a la sociedad, de una manera que la difusión sea para todos y que no se quede fuera posiblemente la persona que ya es mayor de la tercera edad y no usa tanto las redes sociales o los medios digitales, como tampoco el joven de 18 o 20 años que sí tiene acceso a estos temas y a lo mejor lo que tiene o lo que falta es un poquito más de interés, ¿no? Entonces buscar la manera de llegar a cada uno de los sectores para cambiar esta idea, ¿no? De que todos son iguales y que no se hace nada o que de alguna manera falta mucho trabajo. Y creo que este tema de la difusión es algo muy, muy importante y el rendimiento de cuentas, pues también. Hay que elaborar, pues como la ley lo dice, el informe de actividades de la Secretaría Ejecutiva. Yo propongo pues que sea de dos formas, ¿no? Uno que básicamente sería, como lo pongo más adelante, periódico, que puede ser trimestral, cuatrimestral, y estarle presentando las acciones. Y eso pues llevaría a los presupuestos de ingresos y egresos, así como estados financieros, de que ustedes y los correspondientes que estén evaluando en cualquier momento puedan decir, oye, bueno, ¿qué pasó aquí? O ¿por qué falta esto? Y demás, ¿no? Cualquier aclaración que haya. Y bueno, ya uno más público, más general, anual, donde se proponga a la, ¿cómo se llama? Ciudadanía, o se le dé el informe a la ciudadanía de lo que se ha estado haciendo y donde sea complementada y aprobada por el órgano de gobierno en su momento. Elaborar los anteproyectos que correspondan del sistema estatal en la anticorrupción, sometidos a la revisión y observación de la comisión ejecutiva y remitirlos al comité coordinador, tal como lo dice el artículo 18 en la fracción número 18 del Estatuto Orgánico de la CCEA. Este tema me parece muy importante, el acercamiento para vincular al sistema estatal en la anticorrupción con la sociedad civil, lo que son cámaras, asociaciones empresariales, entre ellas el Consejo Coordinador Empresarial, el Consejo que está en el Centro de Convenciones, la FECHAC, y en general fundaciones empresariales y de responsabilidad social. Hoy publicaron que aproximadamente 32 empresas, un número así, ya cuenta con su distintivo de empresa socialmente responsable en una alianza de per se con FECHAC. Y bueno, esto es algo muy importante, es un tema en el que tuve el gusto de trabajar un tanto en la Cámara de los Restaurantes y en la empresa con la que colaboro actualmente. Entonces, yo pienso que es algo muy importante que se pueda hacer todo este tipo de gestiones y también pues tener acercamiento con las universidades, con los clubes académicos, con clubes de liderazgo como lo son el Rotario, el Club de Leones, Toastmasters, que es una organización a la cual pertenezco, y diversos grupos de jóvenes y demás de la sociedad civil para poder así conocer las actividades y propuestas del sistema estatal anticorrupción. Nos parecería increíble, pero a pesar de que el Comité de Participación Ciudadana emana algunos de sus miembros o tienen experiencia tanto en la FECHAC como en algunas otras instituciones similares o asociaciones empresariales como de la sociedad civil, a veces dichas asociaciones y las cámaras en general o las asociaciones civiles no lucrativas no se enteran de las actividades que se están haciendo, no se enteran de las convocatorias que se están emitiendo. Y yo pienso que hacer una sinergia con ellos pues es muy importante porque si tú tienes al representante, al presidente de Canacintra enterado de lo que se está haciendo, bueno, ese va a bajar la información junto con su consejo a todos sus agremiados y de esa manera pues vas a dar un conocimiento a la sociedad, ahora sí que a la industria en la transformación en esa área, vas a cubrir esa industria, lo mismo con los comerciantes en Canaco y así sucesivamente. Pues podríamos, más de lo que ya se ha estado haciendo, generar esta sinergia y aprovechar esas buenas relaciones que varios de ustedes deben de tener con las organizaciones a las que han pertenecido. Por mi parte, con mucho gusto, aquellas donde tengo relaciones y con las cuales participo y tengo pues de alguna manera su aval o respaldo, pues me encantaría, ¿no? Que pudiéramos hacer a lo mejor o llevar alguna sesión a donde pudieran estar
los restauranteros, donde pudieran estar los Toastmasters, los Rotarios, y de esa manera que se pudieran enterar de qué es lo que se está haciendo para erradicar la corrupción. Apoyar a la actualización frecuente del padrón de líderes y organizaciones de la sociedad civil que ya se maneja por parte de la coordinación de vinculación. Creo que es muy importante tenerlo actualizado y posiblemente, como les comento, ¿no? A lo mejor algo que uno de ustedes como integrante del CPC ha notado, bueno, podría agregar ese dato, un servidor también, y de esta manera el coordinador o coordinadora pues se vería apoyado, ¿no? En sus gestiones. Hacer un enlace práctico y de forma expedita entre el secretario técnico y las coordinaciones que integran la Secretaría Ejecutiva, para que de esa manera pues no se pierda información de un cubículo a otro, o que no haya una cuestión de, oye, pues se me pasó comentarte, o sabes qué, es que pensé que ya te lo había dicho, ¿no? Sino que esté muy claro cuál es el sistema, ¿no? Ya sea escrito, digital, de voz en, vamos a decir, ¿no? Comunicación verbal, pero de una manera un poco más directa que queda sentada, y pues de esa manera también que el barco vaya en un solo rumbo, no solo hacia afuera de la secretaría, sino también hacia el interior, y colaborar en caso de que ustedes lo soliciten o pudiera aportar algo al informe anual del CPC, porque si bien acertadamente comentaron, esto no corresponde a las funciones de la secretaría necesariamente, bueno, sería para mí un gusto poderlos apoyar en esa área o en otra donde ustedes lo soliciten. No sé en el día a día qué tanto se han sentido a veces solos, o que son en este momento ustedes 4, posiblemente en su momento que eran 5, y pues 5 personas realizar tanto trabajo y tantas cosas a veces, y que a lo mejor solicitan el apoyo de alguna coordinación, y a veces pues no queda tan claro, ¿no? Como, oye, bueno, pues si yo dependo del secretario técnico, ¿no? ¿Por qué lo tengo que hacer? No, pues dejar en claro que ustedes pues tienen toda la puerta abierta, y pues que tienen todo el derecho a todo el apoyo, ¿no? Para que de esta manera gestiones como esta, como su plan de trabajo, pues no les quite tanto tiempo y de alguna manera la puedan elaborar de la mejor manera. En alguna ocasión tuve la oportunidad de estar en alguna presentación, en algún informe antes de que empezara la cuarentena, en el caso de, pues, de todo lo que era el sistema, y los medios de comunicación estaban presentes. Entonces veíamos detallitos tan simples como errores en la presentación, ¿no? De cuántos estados tiene la República y demás, donde creo que posiblemente sí falta un poco de sinergia, ¿no? Como les digo, de estar pendiente del trabajo de los coordinadores, y pues que sepan que cuentan con nuestro apoyo, y viceversa, ¿no? Que es de ambos lados. Entonces, este tipo de detalles se puede ir corrigiendo, porque pues en su momento, como les comentaba, pues el hecho de no manejar la mejor información, o cosas tan sencillas como esa de un dato que se manejó mal, pues puede ser razón de una mala interpretación en los medios de comunicación y hacia la sociedad en general. Pasando al eje 3, lo que tiene que ver con el tema de la documentación, para poder evaluar la política estatal anticorrupción y al sistema estatal anticorrupción. Bueno, a lo mejor acciones que ya se han hecho, pero se pueden seguir implementando, y sobre todo hacer de una mejor forma. Encuestas aleatorias, por ejemplo, a los ciudadanos de todo el estado, que pueden ser vía telefónica, en medios digitales, en redes sociales. Hacer una evaluación a las aportaciones que hizo el jurado ciudadano, ver realmente qué tanto está sirviendo, qué tan objetivo está siendo, cómo va su desempeño ahora que se integró de alguna forma. Y pues para esto invitar a expertos reconocidos como Jorge del CPC, que nos acompaña, o pueden ser inclusive también personas externas, pero que sean de alguna manera personas que son expertas en su área, y darles un espacio para este tipo de evaluaciones. Seguir la implementación de la política estatal anticorrupción por medio de la identificación de puntos débiles. Es como decíamos siempre, pues se puede mejorar, siempre hay cosas que se pueden hacer de una mejor forma, y pues en esa misma tesitura, medir en mediano y largo plazo cómo han disminuido los indicadores de corrupción en el Estado y el resultado de acciones y políticas públicas en contra de la corrupción. Posiblemente no corresponde al sistema y a esta política hacer todo para que se pueda disminuir, pero si logramos, con base en nuestras acciones y nuestra contribución en ciertas áreas y las recomendaciones 10 minutos. Gracias, que sean tomadas en cuenta, de esa manera pues procurar el que podamos ver esto, ¿no? Un resultado palpable,
y pues de esa forma pues que no corran en los pasillos de los legislativos y en otras áreas, ¿no? De que pues falta participación, de que el CPC sale muy caro, de que falta más trabajo, e ir borrando esa imagen, ¿no? Y pues más allá que borrando esa imagen, pues tratar de mitigar, porque pues ahora sí que los diputados pueden tomar acciones, ¿no? De una manera en la que pueda haber consecuencias para el sistema en general y pues lo ideal sería que tomaran acciones para apoyar el sistema, ¿no? Y no para limitarlo. De alguna manera elaborar y certificar los acuerdos que se tomen en el comité coordinador y el órgano de gobierno, así como los instrumentos jurídicos que se generen en el seno de dicho órgano, llevando el archivo correspondiente en términos de las disposiciones aplicables. No sé si les ha pasado, pero la verdad es que cuando se pierde un oficio, un contrato, un acuerdo, pareciera que en eso no pasa en una institución pública, en una empresa grande, pero pasa y pasa muchas veces. Eso puede ser el motivo de que se pierda un caso, puede ser el motivo de que no se pueda dar seguimiento a un proyecto en cuestión privada, puede ser el motivo de no poder cobrar una deuda, por ejemplo. Entonces, sí es muy importante el tener todo bien organizado y tener los archivos muy claros para el momento en que se necesiten, tanto de forma impresa como de forma digital, y siempre apegados a la ley. En esa misma tesitura, pues administrar las plataformas digitales que se establecerá por parte del comité coordinador en los términos de la ley del sistema anticorrupción y como lo dictan también los miembros del comité coordinador y la comisión ejecutiva, así como de dar seguimiento a la plataforma digital estatal por medio de difusión en medios electrónicos, impresos, redes sociales y encuestas digitales a los usuarios. Este es un tema que pues, se debe difundir, un tema que inclusive hay una coordinación que está a cargo de esta plataforma, entonces lo más que pudiéramos darle difusión y enseñar tanto a los internos como a los externos cómo se usa, cómo se le da seguimiento, esto pues nos pudiera traer un beneficio muy grande. Mantener en orden el archivo digital, no solo el impreso que comentaba hace un rato, y esto pues de las diversas coordinaciones, ¿no? Que no vaya a faltar, oye, el oficio que llevaste tal dependencia, no, pues no sé dónde está, ¿no? Entonces está respaldado aquí en físico y te lo mando por correo o te lo mando por cualquier aplicación de tal manera que puedas tenerlo y que no vaya a ser, como les decía, motivo de que se frene un trámite o cualquier otra cuestión. Para finalizar, en el eje 4, el cumplimiento de metas, bueno, pues establecer los sistemas de control necesarios para alcanzar las metas u objetivos en los programas institucionales de la CCEA, como lo dice el artículo 18, fracción octava del Estatuto Orgánico, y como parte de la Comisión Ejecutiva, el artículo 30, fracción primera de la ley, pues hacer propuestas para el Comité Coordinador Estatal, como lo previene el artículo 31 también de la Ley del Sistema Anticorrupción de Chihuahua, y pues que sean políticas integrales en materia de corrupción y fiscalización de recursos, el implementar una metodología para tener indicadores confiables del fenómeno de corrupción, fiscalizar los recursos públicos, recomendaciones que no serán vinculantes, pero sí muy tajantes, les decía, para poder llevar a cabo un mejor combate a la corrupción, que efectivamente nos tomen en cuenta, que sepan quiénes somos, que nos tengan miedo los funcionarios públicos para que no quieran ver esto como una simple recomendación, sino una recomendación, pero que sí va a tener un impacto, que sí va a tener una consecuencia, si no de proceso administrativo, pues al menos mediática, pública, de tal manera que sepan que se les está observando, ¿no? Y que en su momento tal vez las instituciones correspondientes sí le puedan dar seguimiento a estas recomendaciones e información que nosotros recabemos para que ellos sí los puedan vincular, pero nosotros ser muy estrictos y ahora sí que como solía decirlo la frase, ¿no? Cero tolerantes. Dando un seguimiento puntual a todos los asuntos que soliciten tanto ustedes como comité de participación y también el sistema estatal anticorrupción en general, y pues hacer notar que el trabajo proactivo es uno de los primeros pasos para poder llegar a las metas. Coordinar y llevar a cabo las actividades y proyectos de innovación que sean solicitados por parte de ustedes y los propios que ustedes pudieran a lo mejor aprobar en su momento, si ven que los realizamos de la mejor manera, si están bien estructurados, con fundamento y demás. No estaremos trabajando por un sueldo y estaremos trabajando por el gusto de servir a los demás y por cumplir con los objetivos y las metas de la CCEA. La verdad es que en la iniciativa privada, en los despachos, 5 minutos. Gracias. Órdenes de gobierno, no es tan difícil tener un ingreso
como el que se ofrece para el secretario técnico, ¿no? Tampoco es nada despreciable, cabe señalar. Sin embargo, si lo que hacemos es solamente trabajar por un ingreso y trabajamos solo conforme a lo que se nos paga, cumpliendo un horario y ciertas funciones, sin dar un extra, a lo mejor los fines de semana, los domingos, dejar las carnes asadas o el compromiso con la pareja en ocasiones, o los hijos, quien los tiene, pues entonces, ¿qué estamos haciendo, no? Si no anteponemos esta lucha contra la corrupción a cuestiones personales, aunque sea en ciertas ocasiones, habrá tiempos de causa mayor donde no permita, ¿verdad? Pero si no le damos el gusto por servir a los demás que merece, bueno, pues estamos viéndolo como si fuera un trabajo más, ¿no? Y para trabajos en generales, pues como les comento, pues se puede ganar más en un asunto, se puede ganar más en una empresa, se puede ganar más en otras áreas de gobierno, y de alguna manera aquí pues se tiene que venir a servir y a hacer las cosas bien. Hay que capacitar a los funcionarios que integran la Secretaría Ejecutiva. Ahora sí que hay muchos cursos, hay inclusive hasta páginas a nivel nacional donde se publicó, por ejemplo, esta convocatoria que acertadamente difundieron ustedes en redes sociales, por ejemplo, y entonces en esta página se ofertan hasta maestrías y doctorados de forma gratuita, pero también hay otros con costos simbólicos. Se pueden obtener recursos de instituciones como USAID para poder llevar a cabo la profesionalización de todos los que integran este sistema y de esa manera combatir de mejor manera la corrupción. Verificar el cumplimiento de las metas de cada coordinación de la CCEA por medio de una evaluación trimestral a las mismas. Ahorita, bueno, ya vamos a mitad del año, ¿no? Entonces serían pues prácticamente 2 trimestres, pero podríamos cerrar el año de la mejor manera y planear el que sigue, ¿no? Y buscar esto, que cada vez que se haga la planeación podamos tener el cumplimiento de metas antes de que concluya el año, y de esa manera pues poder empezar a planear el siguiente, y sobre todo pues tener las metas el 100%, no quedarnos en el 40, en el 60, en el 80, sino dar el 100%, y si se puede a lo mejor el 110%, ¿por qué no? Ese extra que comentaba. Sí se puede, con un trabajo eficiente se pueden lograr estas metas principales antes de que termine el año, y durante el último trimestre se pueden concluir los trabajos pendientes y elaborar una muy buena planeación del siguiente ciclo. Eso es lo que les propone su servidor, Oscar Gómez Reynal, y pues estoy a sus órdenes para preguntas, respuestas, comentarios generales y algo que tal vez no quedó muy claro o me faltó incluir, así como cualquier cuestión en tema general que quieran preguntarme, pues ahora sí que estoy para escucharlos, para servirles y sobre todo para dar respuesta a sus cuestionamientos. Gracias, Oscar, por tu exposición. Bueno, pues ahora ya pasamos a la parte de las preguntas. Déjenme por aquí, no puedo ver bien a todos, perdón. Aquí estamos. Bueno, ¿quién quiere iniciar? Nada más, No sé. sí, Oscar, ¿podrías Dejar de compartir. dejar de compartir, de favor? Claro. Sí, Gracias. gracias, Miguel. También le iba a decir ese, se me fue la idea. René, ¿quieres empezar? Si me permiten un segundo nada más para... Sí, no te apures. Aquí te esperamos. Listo. Ok, Muy bien. perfecto. Vas, René. Si quieres, primero empezamos con las preguntas de los módulos y luego ya en una siguiente ronda, si alguien ya no dijo la misma pregunta que tenía, me voy sobre el plan de trabajo. Ok. Pero sobre los módulos, el módulo 1, me gustaría si nos pudieras ayudar a conocer qué experiencia tienes en implementar proyectos que estén relacionados a mecanismos anticorrupción, y sobre todo, aparte de la implementación, y más importante creo es qué resultados has obtenido, qué aprendizajes tuviste sobre esa experiencia, qué problemáticas hubo sobre esa misma y cómo los enfrentaste, y pues creo lo más importante en este tipo de aprendizajes, de implementaciones de mecanismos anticorrupción, pues es también que nos pudieras dar brevemente, pues qué aciertos viste ahí y qué fallas viste ahí que hubieras cambiado pues en ese proceso pues. Excelente.
Cuando tuve el honor de ser el nada popular jefe de notificación y cobranza del departamento correspondiente en la Secretaría de Hacienda del Estado, vimos la posibilidad, de en lugar de iniciar con la recaudación a inicios de este quinquenio, con, como decimos coloquialmente, ¿no? Con la espada desenvainada, empezar con una política pública que diseñamos de unas cartas invitación distintas a las que hace el SAT, donde te dice contribuyente tal, con RFC tal y con adeudo tal, favor de pasar a pagar. No. Y lo que vimos es que si a las personas se les recordaba y se les invitaba de buena manera a que pasaran a hacer el pago, en este caso, del adeudo de su derecho vehicular, más conocido como las placas, entonces iban a ahorrar lo que eran multas, recargos y otro tipo de aumentos, ¿no? Que si tú pagas muy pronto, eres acreedor de un descuento. Si no pagas, entonces tienes que pagar el precio normal. Y regularmente cada gobierno va disminuyendo el descuento correspondiente o aumentando el costo de este derecho, ¿no? Que por cierto es el que más ingreso le deja al gobierno del Estado. Entonces, cuando efectivamente los ciudadanos, los contribuyentes no van y pagan sus placas, bueno, ya enviamos nosotros un ministro ejecutor fiscal o un notificador, como se conoce coloquialmente, y entonces esto ya genera recargos y genera multas y demás. Entonces, no solamente es que pagues completo, sino que pagas casi el doble por todas estas multas, ¿no? Chihuahua en sí es uno de los estados que tiene el derecho vehicular más alto y de alguna manera con esto pues era todavía más costoso. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Enviar una carta firmada por su servidor. Entonces, imagínense, si la posición no es muy popular, pues menos te haces popular con eso, ¿no? Pero tuve el gusto de recibir algunos comentarios agradables de excompañeros de la primaria, de la secundaria, de maestros que tuve, donde decían, ¿sabes qué? Pues mira, yo normalmente no creo mucho en el gobierno, pero como estás firmando tú, te conozco, si eres una persona honesta, pues voy a ir y voy a pagar, ¿no? Y gracias que pues me avisaste, ¿no? Que no me notificaste. Hay otra cuestión muy interesante, porque los ministros, que algunos de ellos ya tenían 3 sexenios trabajando en la administración pública, ellos pues nunca habían visto, ¿no? Que nosotros mandáramos notificar, por ejemplo, a la subsecretaria de Ingresos, le llegó a su despacho particular una notificación, al recaudador de Cuauhtémoc, que después fue secretario de Estado, le llegó a su consultorio, porque él era médico también, una notificación, bueno, no notificación, una carta de invitación a pagar el vehículo. Le llegó también al gobernador del estado, inclusive, a su casa en Parral, me parece, por un vehículo que creo que tenía ya olvidado y demás, ¿no? Entonces, como no se dan de baja, muchas veces pasa esta situación. Inclusive hay una anécdota interesante que le llega a mi señor padre de una camioneta que acaba de vender ese año, y entonces el ministro le dice, bueno, aquí le traigo esto, ¿no? Es un recordatorio, no es una notificación. Y entonces mi señor padre la lee, le dice, oiga, pues este es mi hijo, ¿no? Y entonces le contesta, ah, no, pues no sé, a mí nada más me lo dieron así, de hecho, es la firma digital. Y entonces le dice, no, no, pues le comento para que vea que pues mi hijo es un funcionario honesto, ¿no? Y claro que sí voy a pagar y demás. Ya después mi papá, en paz descanse, toma el teléfono y me dice, oye, me mandaste notificar. Y entonces lo corregí y le dije, no, te avisé que tienes que pagar y paga pronto, porque si no, sí te voy a notificar y pues sale más caro, ¿no? Entonces, este tipo de comentarios y este tipo de historias, cuando teníamos las capacitaciones con los ministros, vimos cómo hacer este tipo de acciones tenía pues un objetivo bastante benéfico, ¿no? Tanto en el hecho de que se recabaron bastantes millones por parte de las personas que, como el caso de mi padre, ¿no? Se le había olvidado que le vendió la camioneta a alguien más y no hizo el cambio de propietario, la subsecretaria que al parecer se le había pasado a su hija ir a pagarla, entre otros contribuyentes que nos comentaban, ¿no? De que qué bueno que les hubiéramos dado ese recordatorio, porque de esa manera pues estábamos siendo menos recaudadores en sentido tradicional de lograr las multas y los recargos y un poco más propositivos en sentido de pues de estar ahí recordando, ¿no? También se hicieron invitaciones por correo electrónico y se hicieron otro tipo de acciones con las cuales pues tuvimos bastantes buenos resultados con esa acción. De hecho, cabe señalar que Chihuahua está en el ranking número 1 como el estado que más recauda ingresos, ¿no? Esto pues lo dice el SAT, no lo dice un servidor, y pues yo quisiera señalar que no es solamente por este tipo de acciones de los funcionarios públicos, sino que realmente tiene mucho
que ver la actitud que toman los ciudadanos. En general en Chihuahua creo que le gusta al ciudadano pagar impuestos, y el hecho de que un simple recordatorio ayudara a que fueran y pagaran de buena voluntad, pues creo que eso dice mucho de las personas, ¿no? Y cuando me preguntabas qué podría mejorar o qué haría, qué aprendí, bueno, pues creo que es algo que se tiene que volver a hacer. La verdad es que en la casa de un servidor, pues regularmente, ¿no? Con la excepción de ese año, lo que le pasó a mi padre, pues que pagamos siempre en enero las placas del derecho vehicular para aprovechar los descuentos, pero ya no escuché que se implementara después por parte del sucesor de un servidor este tipo de acciones y pues que, como te comentaba, ¿no? Dejaba muy buen sabor de boca, pero es como todo, cuando empiezas con un beneficio para la población y luego lo quitas, ¿qué puede pasar? Pues que la gente lo extraña y lo cuestiona, ¿no? Entonces fue muy gratificante al final de la gestión. Con acciones como esta logramos en el periodo 2017-2018 la recaudación de 600 millones de pesos en un solo departamento por medio de la implementación de acciones y políticas públicas como esta que fue mencionada. Gracias. Gracias, Oscar. René. ¿Alguien más? Sí, Adelante. yo tengo aquí varias. A ver, de acuerdo con lo que pude inferir por tu currículum, porque no lo menciona explícitamente, eres abogado de carrera, ¿verdad? Correcto, Jorge. Ok, de acuerdo también con lo que pude leer en tu currículum, tu experiencia en la administración pública es inferior a un año. Es correcto, Jorge. Ajá, y tuviste diplomados e incluso maestría en materia de administración pública, por lo que debieras de conocer lo que son la definición de una política pública. Desde tu perspectiva y de acuerdo con lo que creo que era la pregunta de René, no sé si estoy leyendo de más, creo que él te preguntó específicamente sobre políticas anticorrupción. Y tú mencionaste un sistema de notificación, pero en políticas anticorrupción expresamente, ¿qué experiencia tienes? Perfecto. Bueno, ese sistema, como lo mencionaba, se prestó mucho a que no se diera la corrupción, digo, como comentario, porque no solamente los funcionarios públicos antes mencionados, sino inclusive funcionarios de menor nivel que vieron la carta impresa de su señora madre, de su hermano, y la dejaron pasar. ¿Por qué? Porque había tantos controles y tantas cuestiones que evitaban hacer algún tipo de manejo que de alguna manera, pues, no se prestaba a que pudiera corromperse, ¿no? Ni los funcionarios, ni tampoco el ciudadano al momento de hacer el pago. ¿Sí me escuchas, Jorge? Te congelaste por ahí. Sí, no, no estoy congelado, es mi cara. Estoy escuchando. Te No, escucho. está bien. ¿No me No, escuchas? Sí. perfecto, sí, te escucho. Sí, efectivamente estuve en la maestría en Administración Pública, tomé algunos diplomados también en el tema y en el desarrollo de políticas públicas en lo que corresponde a la Universidad Autónoma de Chihuahua. Tuve la oportunidad al interior de la Secretaría de Hacienda de colaborar también con la elaboración y la planeación del área correspondiente en políticas públicas para evitar que se repitieran acciones como las sonadas, seguramente lo escuchaste alguna vez o lo viste, el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, varios de los desvíos de recursos que hacía en el estado, era muy común que le hablara al jefe de adquisiciones, ¿no? El departamento de adquisiciones de la Secretaría de Hacienda, entre otras direcciones y departamentos que tenían manejo y acceso a recursos públicos. Entonces, para evitar que pasaran ese tipo de cuestiones, porque la administración anterior se robaron hasta las chapas, decían coloquialmente, o bien pusieron baños de 5 millones de pesos en las casetas de ¿cómo se llama? Las cuotas para poder transitar por las carreteras. Perdona, Oscar, perdona. Es que nos están quedando 5 minutos para la entrevista. Creo que son entrevistas de 1 hora. Vamos colgadísimos. Y sí conozco el caso de César Duarte, pero como tengo yo aquí que tener evidencia de un montón de elementos sobre el efecto de tu experiencia, las cuestiones anecdóticas de Duarte no te están comiendo tu tiempo y yo quiero que lo aproveche lo más posible. ¿Dirías entonces que esa estrategia de notificación es una política pública? Y además que acabó con corrupción. Creo que sí lo fue y creo que también disminuyó lo que fue la corrupción que se prestaba mucho antes de que pudieran a lo mejor ofrecer algún tipo de soborno o cohecho al ministro ejecutor, y entonces el ministro lo que hacía era anotar que no podía encontrar al contribuyente o que no había una forma de que el contribuyente le respondiera, y de esta manera se prestaba a veces de que por un favor o por
por un beneficio económico, se pudiera hacer esto más fácil. Cuando hicimos el envío de las cartas y también por medio de correo electrónico, fue mucho más fácil que las personas se acercaran a pagar su derecho vehicular sin necesidad de que el notificador se prestara un cohecho, de que se les pusieran multas y recargos, y también de que lo pudieran hacer directamente, ¿no? Porque a veces la carta, como pues no llega a un incentivo mayor, pues se dejaba en su domicilio y te digo, si no, en su correo electrónico. Y sí creo que esto disminuyó bastante lo que es la corrupción y sí nos sirvió al comité correspondiente que aprobó para poder iniciar así con estas acciones, ¿no? Tenemos una inferencia indirecta, pero no tenemos una evidencia específica, de acuerdo con lo que yo logro aquí escuchar. Es una línea de pensamiento que no podemos decir se disminuyó en tanto específicamente, de acuerdo con lo que mencionas. Perdona, continúo porque tengo aquí un montón de puntos. Has estado, bueno, veo que has estado en organizaciones de la sociedad civil como Toastmasters. Es correcto. ¿Has estado con alguna experiencia organizacional? O sea, ¿has tenido cargos directivos dentro de Toastmasters o de alguna otra ONG? Sí, estuve como gobernador de división de los estados de Coahuila, Ok, Durango y Chihuahua. bien. ¿En cuerpos colegiados tienes alguna experiencia específica? Sí, fui secretario, vicepresidente de Relaciones Públicas, presidente y presidente estatal de Bien, la CANIRAC. bien. Es que eso no venía en tu currículum, eso es importante. Bien. Tenía que haber estado en Canirac, pero el cargo específico, bueno, ok. En materia de lo que respecta a la política, a la plataforma digital de información del sistema estatal, ¿qué problemas y qué ventajas le ves? Bueno, problemas, creo que nos falta mucho en el tema digital en general, darle a conocer a la sociedad, que se pueda utilizar de una mejor manera. Ventajas, pues que vamos para allá, ¿no? Esta pandemia, esta cuarentena nos enseñó que todo lo digital es la tendencia, ¿no? Desde pedir comida hasta el hecho de poder tener este tipo de reuniones o la fiscalización de recursos públicos por medios digitales. Entonces creo que va en su momento a ser un hit y va a ser un éxito si la hacemos de la mejor manera y la promovemos como debe ser y la usamos, empezamos usándola nosotros, el resultado y la cuestión que sea medible va a ser bastante positiva. Ok, no quiero abusar de mi tiempo, tengo muchas preguntas, pero el tiempo estamos ahorita en el marcador en 2 minutos. Adelante. Gracias, Sí, yo Jorge. nada más, gracias Jorge y Oscar, yo nada más quiero hacer aquí una precisión. Tenemos una hora todavía. Ah, ok, yo creí que era 1 hora total. No, 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 Ah, son 2 horas, son 2 horas. Sí, menos para que mal, no, perdón, ¿no? Con razón, ya porque estaba ya así, nos, ya estoy haciendo coraje, ya oye, no, nos, pues ya se acabó. No, está bien, el que sigue, yo luego tengo otras más ya nos preguntas. traías a todos así No, pues yo presionados. estaba así viendo nomás el marcador y dije, ya se nos acabó el tiempo. No, Todavía no, no, no. Órale, Sí, está bien, por eso adelante. quise hacer el comentario. Bueno, yo sí quiero preguntarte algo ahorita de lo que está diciendo Jorge sobre la plataforma. ¿Cuál, desde tu punto de vista y de la investigación que has hecho, cuál consideras tú que es el objetivo principal de esta plataforma digital estatal? Eso por un lado. Y otra pregunta es también desde lo que has estudiado y desde tu perspectiva, ¿cuáles, que me puedas así como resumir en tres, cuáles serían las tres principales funciones que tendría que hacer el secretario técnico, en dado caso que fueras elegido? Perfecto. Pues mira, sería apoyar en el combate a la corrupción y apoyar en la difusión de las acciones del sistema estatal anticorrupción desde la vía digital. Y respecto a la otra pregunta, pues sería administrar de la mejor manera, representar legalmente de la mejor manera y fiscalizar de la mejor manera. Gracias, Oscar. Gracias a ti. ¿Quién sigue? Miguel. Yo. Oscar, nada más para que me quede claro, dentro de la plataforma estatal, dentro de la plataforma digital estatal y también de la plataforma nacional, ¿cuáles de los sistemas crees que es el más, bueno, los dos más importantes que establece la plataforma? Creo que tendría que revisarla con más calma para responderte.
Ok, gracias. Bueno, me paso a otra pregunta. Así específicamente, ¿me podrías decir cuál es el papel y las funciones que tiene el secretario técnico dentro de la Secretaría Ejecutiva? Y si me podrías mencionar para ti cuáles serían los cinco momentos o 5 puntos claves que debe tener el secretario técnico dentro de la Secretaría Ejecutiva. Claro que sí. Mira, pues como lo marca el artículo 18, y como le comentaba a Liliana, ¿no? Entre algunas de las que he mencionado, pues está el administrar y el ser el representante legal, que es la fracción número 1. Para mi punto de vista, pues creo que si no la más importante, es una de las más importantes, de ahí se vienen todas. El formular programas y los presupuestos correspondientes, que sería la fracción número 2. El formular programas y su actuar normativo, la fracción número 3. Por otro lado, pues el proponer al órgano de gobierno el nombramiento de los titulares de área, que es la fracción 6, porque de ahí sale el trabajo de todos, ¿no? Teniendo buenas propuestas y haciéndolas de la mejor manera. Creo que inclusive, si ustedes recuerdan las sesiones, en esa del coordinador jurídico y otras que tuvieron, era algo de lo que señalaba, si no me equivoco, la fiscal anticorrupción, y el auditor hacía también, el auditor del Estado, comentarios similares, ¿no? Que a lo mejor la metodología o la forma en la que se habían hecho los procesos, pues se prestaba a que alguien que pudiera haber tenido, por decir un ejemplo, ¿no? En ese caso, un muy buen desempeño en una entrevista, pero no tuviera experiencia laboral más allá de haber sido asistente en algún área jurídica o haber competido en temas de, ahora sí que ejercicios de concursos, ¿no? Jurídicos, a lo mejor a nivel nacional inclusive, pero si tú me preguntas, una persona que no tiene la experiencia siendo un directivo, un coordinador previamente, o una persona que no ha litigado más allá de un concurso, que también en su momento los hice, ¿no? Y por eso sé la diferencia que hay desde un juicio que está a lo mejor obtenido de un modelo entre mexicano, con legislación un poco americana, y cosecha que pues le pone la universidad que está convocando. Eso es muy diferente a pararte enfrente de un juez real y tener legislación real, y eso es a lo que se presta, ¿no? Que si no hacemos la mejor selección de los perfiles que en su momento aprueba el órgano de gobierno, pues tenemos entonces un equipo luego muy polémico, un equipo pues un tanto deficiente, y agregaría pues la fracción 9, ¿no? El presentar periódicamente al órgano de gobierno las cuestiones de los informes, ¿no? Que comentaba hace rato en mi plan de trabajo. Gracias. ¿Sí? Gracias, Miguel René. Sí, bueno, ahora sí ya me gustaría regresar al plan de trabajo. Por lo que noto, o sea, se ve que leíste el estatuto orgánico de la Secretaría y conoce como las distintas atribuciones de las distintas partes que lo integran. A mí lo que me preocupa más bien ahí en el plan de trabajo es que de los puntos que venían en la metodología de evaluar, tenemos dos proyectos básicamente prioritarios ahorita a nivel de sistema, ¿no? Uno es la política estatal anticorrupción y el otro es la plataforma digital estatal y su interconexión con la plataforma digital nacional. Y en ninguno de los dos casos los vi mencionados más allá de acciones sumamente generales. Y me gustaría saber cuál es el conocimiento que tienes ahorita sobre el estado de ambos proyectos y sobre todo por la etapa en la que estamos ahorita. Estamos prontos a tener que lanzar presupuestos para el siguiente año. ¿Qué etapas procesales va a ser esos dos proyectos y qué recomendarías para justo programar y presupuestar presupuesto suficiente para la implementación de ambos, ¿no? ¿Dónde ves que son las áreas flacas o fuertes de ambos proyectos? Perfecto. Pues tienes toda la razón. Inclusive para mí, con la experiencia de Toastmaster y otras habilidades, ¿no? Como abogado y el oratorio, pues sería muy fácil bloquear o decir respuestas de la manga, pero hace rato no quise contestarle eso a Miguel porque no lo considero honesto, ¿no? De la misma manera, te reconozco lo que, tanto la evaluación que me hiciste como el comentario que me estás haciendo en este momento, ¿no? La verdad es que creo que, como bien dices, mi conocimiento jurídico y mi capacidad de evaluar leyes o estatutos, pues es a lo mejor un poco más amplio que el de algunos compañeros debido a mi preparación como abogado, ¿no? No es un secreto, hasta en una reunión de Zoom, que el tema digital no es mi fuerte y por eso seguramente lo incluí de manera general. Entonces, ¿qué haría yo si fuera el secretario técnico? Bueno, primero que todo, escuchar instrucciones y
directriz de ustedes, que son los que conocen mejor el tema y los que saben. Segundo, hacer una evaluación y ver los resultados que ha tenido el coordinador, que se supone que debe ser experto en la materia, ¿no? Si me pongo con él a tener una junta virtual como esta y sé igual o hasta más que él, pues bueno, creo que tenemos un error, ¿no? Entonces, haría esas dos acciones. Y tercero, lo que haría también sería ver el presupuesto para ver cuánto es lo que le estamos destinando, y platicando con esta persona si tiene las capacidades y las cualidades necesarias para dicha coordinación. Entonces, preguntarle su opinión, ¿no? Y quizás la opinión de algunos expertos en el tema externos a lo que es el sistema, para poder ver, bueno, si realmente estamos cortos o al revés, ¿no? Estamos holgados, porque luego, si ustedes recuerdan, hubo un caso muy sonado de corrupción en este quinquenio, donde un software, por cierto, un par de años después, me parece, de que me retiré yo de la Secretaría de Hacienda, un software, pues es uno de los talones de Aquiles, ¿no? Que se rumora que es de un funcionario y luego que al parecer es de la familia de otro. Entonces, entre dimes y diretes, una cuestión así que parece a lo mejor simple y que estamos en la época digital, si no se hace de la mejor manera por medio de los expertos en la materia, nos puede llevar a consecuencias pues bastante graves, ¿no? Y también pues cabe señalar que, como les digo, o sea, es prácticamente imposible ser todólogo y conocer de todo, ¿no? Pero lo que sí puedes hacer es tener buenos asesores y asesorarte de la mejor manera, ¿no? Entonces, si la persona, el coordinador, está cumpliendo con las funciones, creo que pues será bueno rectificarlo y seguirlo apoyando y tomar muy en cuenta su opinión, ¿no? Sin embargo, si ha tenido un desempeño que a criterio de ustedes y de los mismos compañeros que ya se encuentran en la CCA es bajo, pues a lo mejor tendrá que convocarse o hacer otra selección de la persona, porque pues si ahora sí que si él no sabe, pues no que nosotros menos, ¿verdad? Pero tiene que saber necesariamente más de nosotros, ¿no? A lo mejor a mí me puede preguntar de leyes y le puedo dar una asesoría, le puede preguntar a la persona de la unidad administrativa y le puede decir a lo mejor el tema, cómo mejorar el tema de presupuesto, le puede decir a la persona a la coordinación de vinculación, y esta persona le podrá decir cómo hacer que la plataforma sea más clara para la sociedad civil en general, ¿no? Por poner algunos casos. Pero si él no sabe, no conoce el tema, pues va a ser difícil que lo podamos lanzar de la mejor manera. Gracias. Gracias, Oscar. René, yo quiero hacerte 3 preguntas de una vez en combo. Una es, para ti, ¿cuál fue como el objetivo, no? ¿Cuál es la razón de ser de la creación del sistema, del sistema anticorrupción? Esa es una. Otra es que me puedas como hacer una diferencia entre el Comité de Participación Ciudadana y el Sistema Estatal Anticorrupción, más allá de lo que viene en la ley, ¿verdad? O sea, más allá de lo que viene así como Y la tercera, que sí lo mencionaste en tu plan de trabajo, pero fue así como también muy general, ¿cuáles acciones tú propondrías de vinculación entre el Sistema Estatal Anticorrupción y el Sistema Nacional? Perfecto. Bueno, miren, en el año 2015, cuando se encontraba en funciones el presidente Enrique Peña Nieto, y aquí en lo local, el gobernador César Duarte, por cierto, personajes muy polémicos, ¿no? El llamado nuevo PRI en su momento, y el nuevo PRI pues en su mayoría está en la cárcel o está en proceso de extradición o está refugiado en otro país o se la está pasando muy bien, pero hace todo menos darle una buena imagen a este eslogan, ¿no? Cabe mencionar no solamente el PRI, sino también funcionarios de otros partidos. Creo que la gestión pasada, no solo del expresidente, sino de los funcionarios, los gobernadores de varios partidos, pues fue de las gestiones con más desvíos de recursos, ¿no? Y lo podemos ver entre los estados 10 más endeudados. A lo mejor 8 son del PRI, pero a un noveno es del PAN y otro décimo en su momento era del PRD, ¿no? Entonces esto atañe a los partidos, los colores. Qué irónico que de alguna manera en su momento aquí era muy polémico, ¿no? Decían que se iba a crear o se iba a nombrar, por ejemplo, un fiscal anticorrupción y era el fiscal carnal. Entonces quiere decir que pues que iba a ser meramente así, un compañero, un amigo, para que de esa manera se pudiera quedar él a cargo. Lo bueno es que pues no se aprobó, no se hizo. Y esto, bueno, pues viene a respaldar lo que es la reforma al artículo 113 constitucional,
en el cual se sientan las bases de lo que es el Sistema Nacional Anticorrupción y el Comité de Participación Ciudadana a nivel nacional. Y en lo local, pues el correspondiente es el 187 de la Constitución del Estado de Chihuahua, ¿no? Donde igual de la misma manera se menciona cómo se lleva a cabo el sistema estatal anticorrupción y pues las funciones de ustedes como Comité de Participación Ciudadana, ¿no? Creo que todo obedece a una exigencia ciudadana, por un lado, en el aspecto de decir, oye, bueno, pues es que no es posible. El tema de la corrupción es un tema que pues parece que viene arrastrando desde la época de la conquista, ¿no? Entonces, venciendo ese estigma de que es una cuestión de raza o de que si vino lo peor de España y luego se mezcló con lo peor de los pueblos indígenas y se hace de una corrupción consensual. Creo que pues por medio de este sistema se quiso intentar o echar a andar la maquinaria para poder corregir poco a poco o mitigar esos esfuerzos, ¿no? Así como se creó en su momento la Prodecon o la Profeco o la Profep, etcétera. Son acciones que se hacen para que pues se pueda mitigar el daño que ciertas áreas del gobierno o ciertas prácticas de la sociedad se hacen, ¿no? Asimismo, tu segunda pregunta era... Era sobre la diferencia entre el Comité de Participación Ciudadana y la Comisión Ejecutiva. Es Y la correcto. otra son las acciones que tú propones de vinculación entre el Sistema Nacional Anticorrupción y el SEA. Pero para regresarme ahorita con la primera, te decía yo que más allá de lo que viene en la ley, como tu percepción, ¿no? O sea, para ti, ¿cuál es como el objetivo principal? O sea, ¿por qué se creó el sistema? Que todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Para ahorita lo que mencionabas de mitigar todas las consecuencias y daños que ha causado, ¿no? Este gran problema que tenemos, que es la corrupción. Pero, ¿cuál crees tú, si puedes como sintetizar, cuál crees tú que es el objetivo principal del sistema y luego la diferencia entre el CPC y la Comisión Ejecutiva y las acciones que propones tú de vinculación entre el Sistema Nacional Anticorrupción y el sistema estatal? Perfecto. Sí, bueno, también yo en lo personal agregaría que fue un tema de imagen, ¿no? Vender, al ser uno de los gobiernos más corruptos que hemos tenido, tenía que legitimar o vender la idea de que no era así, ¿no? Cuando mencionas el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, te viene a la mente pues la idea de fraude, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Bueno, tratas de legitimar tu presidencia por medio de acciones como es meter a líderes sindicales a la cárcel y termina sustituyéndolos por otros, ¿no? Pero es otra historia. Cuando viene a tu mente el gobierno de Calderón, casi todo el mundo pues piensa en un vino, ¿no? Es la fama que tiene él como presidente y en la guerra contra el narco. Cuando mencionas el gobierno de Peña Nieto, lo que viene a tu mente es la corrupción, el robo y esa generación, como te decía, ¿no? De funcionarios que se llamaban el nuevo PRI y la verdad es que de nuevo no tenía nada, pero a diferencia del viejo PRI, que era posiblemente eficiente, ellos pues no salieron muy eficientes, solamente salieron corruptos, ¿no? Son pocos los temas donde pudiéramos pensar que hubo aciertos y creo en lo personal que este es uno de ellos. Y fue una forma de legitimar o de tratar de lavar un poquito esa imagen de su gobierno, de los escándalos de la Casa Blanca, de los escándalos del tema del avión presidencial que no se ha podido vender, los escándalos de las otras casas blancas que tenían sus secretarios de Estado, entre las otras cosas que ya iba él arrastrando desde que fue gobernador del Estado de México y pues todos lo sabemos, no es secreto, ¿no? El candidato de Televisa. Entonces, creo que tuvo mucho que ver con el tema de una imagen y de también legitimar, tratar de hacerlo hasta cierto punto pues bien o plasmarlo bien en la ley, en la teoría, independientemente de lo que pasara en la práctica, pues para tratar de poderse legitimar y que no dijeran que pues era el gobierno de la corrupción, ¿no? Que cuando se creó ya, pues ya se vislumbraban muchas de sus faltas y pues perdió la mayoría en el Congreso y la presidencia de la República después, ¿no? En el 2016, milagrosamente la oposición ganó prácticamente todo, no porque la gente cambió de partido de un año hacia el otro, ¿no? Porque en el 2015 el Congreso se reafirma para el PRI y en el 2016 la mayoría de las gubernaturas son para el PAN, ¿no? Simplemente era un voto de castigo para mostrar que no estaban conformes con el actuar de Peña Nieto y de su gabinete, como les digo, con nulos resultados, ¿no? Entonces, entre
tratar de legitimarse y dar una imagen, ahí fue como se pudo hacer. Jorge, si me permites terminar con las preguntas y con mucho gusto, bueno, seguirías tú si la presidenta, los compañeros lo designan. No, si por mí sigue hablando, yo no me levanté la mano. Gracias, Jorge. Sí, entonces les comentaba respecto a la otra pregunta. Bueno, el Comité de Participación Ciudadana se integra por medio de 5 ciudadanos que son ejemplares en la fiscalización de recursos, en el combate a la corrupción o en el tema de transparencia, ¿no? Entre otras áreas de expertise. Muy seguido vienen, como decía, de las cámaras empresariales, de organismos de la sociedad civil y de otro tipo de proyectos que pues los legitiman como personas de conducta intachable, ¿no? La Comisión Ejecutiva, por su lado, es un órgano técnico que es auxiliar del sistema ejecutivo del Sistema Estatal Anticorrupción. Este se conforma por el secretario técnico y con los integrantes del CPC, con excepción de la presidenta o presidente del mismo, ¿no? Y entre otros organismos en conjunto, forman parte de lo que es el Sistema Estatal en Anticorrupción. Y bueno, en el aspecto de las acciones que me preguntaba Liliana, bueno, mencionaba que había que seguir el fundamento legal era el artículo 36 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, y ya ese fundamento y la práctica pues es muy amplia, ¿no? Si bien hay mucha libertad para lo que pueden hacer o de qué manera enfrentan los CPCs y los CEAs, la corrupción, creo que hay acciones que se pueden hacer en conjunto, ¿no? Mencionaba ahorita, por ejemplo, ¿no? Una muy importante, cuando van todos los secretarios técnicos, pues hay que estar ahí, no se puede decir, pues, no sé, me dio COVID o estaba enfermo porque me puse la vacuna o se me enfermó el niño, ¿no? Entonces, porque es muy importante la comunicación, ¿no? Sobre todo si empiezan a hacer las reuniones presenciales otra vez. Otra de las acciones, pues, era iniciar a lo mejor proyectos de ley en conjunto, ¿no? Como cuando el Congreso, por iniciativa del presidente, se va a hacer una reforma a la Constitución, que se requieren ciertos votos o cierta aprobación de los congresos locales. Bueno, hacer algo similar, ¿no? Participar nosotros como Sistema Estatal Anticorrupción en las reformas que pudiera enviarse, ¿no? Más que una reforma sería como presentar una iniciativa de ley, ¿no? En conjunto con ellos, y pues a lo mejor ciertos temas, como pasó aquí en Chihuahua, en el tema de que hubo desvíos de recursos para campañas federales. Bueno, si es un tema que compete a lo mejor a la Secretaría Nacional Anticorrupción, pero el estado correspondiente, en este caso el CEA de Chihuahua, se ve involucrado, pues colaborar con todo lo posible, la investigación, el hacer todo lo necesario para poder proporcionar los elementos y poder hacer las recomendaciones más tajantes. Tuve la oportunidad en su momento como abogado particular de defender o asesorar a una persona que se le dio un criterio de oportunidad. Él meramente era médico, era director de un instituto descentralizado, y en su momento pues parecía como que él había probado cosas deshonestas y demás, y cuando le cuestionaban pues resulta que era solamente una cuestión de que le pedían su opinión para ver si los medicamentos cumplían con un estándar, ¿no? Él no hacía compras, él no hacía desvíos de recursos, ¿no? En algún tema que terminaba siendo agua, el tratamiento para niños con cáncer o alguna cuestión por el estilo. Él simplemente daba su aval y decía si la calidad, el tipo de medicamento, la marca, era el que correspondía, ¿no? Entonces, si en este tipo de cosas yo noté mucha deficiencia o mucha falta de profesionalismo y de pericia por parte de ciertos elementos, no todos, cabe señalar, de la Fiscalía Especializada que se encuentra en lo que solía ser la Casa de Gobierno. Entonces, por ejemplo, se presume como una de las mejores áreas, ¿no? La unidad de inteligencia, pero como les comento, hay muchas cuestiones deficientes que tal vez si nosotros pudiéramos participar y aportar buenos elementos, buena información al sistema nacional, de esa manera podríamos hacer trabajo en conjunto para ciertos casos donde influyen no solamente al sistema nacional, sino también hubo corrupción en que se fue de lo local a lo nacional, y creo que sería una muy buena manera de hacer trabajo en conjunto con ellos. Gracias, Oscar. Jorge, adelante. No, bueno, ya en la segunda parte ya sí contestaste la pregunta. Lo que pasa es que toda la primera fue sobre una cuestión sobre Duarte, Peña, etcétera. Y bueno, tus opiniones políticas, como las de todos,
profundamente respetables, pero no son relevantes para lo que necesitamos conocer acá y necesitamos preguntarte más en específico. Ya cuando le contestaste en la segunda parte, pues dije, qué bueno, porque yo le iba a decir, yo tengo la misma pregunta, por favor contéstala, y ya luego lo de Peña y Duarte, y las Casas Blancas, PRI, viejo PRI, PAN, eso francamente, no es que tus opiniones no cuenten, sino que para la entrevista en particular no son relevantes y queremos saber, por ejemplo, vamos a ver, ¿has estado tú al frente de un ejercicio de programación y presupuestación específico? ¿En dónde? En Secretaría de Hacienda en su momento nos invitaron a participar para el presupuesto de la Secretaría en su conjunto, a los diversos departamentos. Nosotros éramos parte de la dirección de, política hacendaria, que es parte de la Subsecretaría de Ingresos. Estaba también la Dirección de Administración y la Dirección de Egresos, ¿no? Entonces se hacía un comité en conjunto para definir las necesidades de la Secretaría, de cada departamento, cada dirección, y de esa manera poder generar el presupuesto necesario que íbamos a tener. Y obviamente respaldar, ¿no? Cabe mencionar que es muy importante el respaldar con el presupuesto con base a resultados. Si yo como departamento no presento las acciones o los resultados que necesito, me van a decir, oye, pues te pusimos un presupuesto de tal y no lo utilizaste, pues te recorto tantos ministros, ¿no? Y eso luego era un problema porque cada ministro ejecutor representaba una recaudación de 1 millón de pesos en el año en promedio, sin dejar de mencionar, por ejemplo, a estos ministros cuando se iban a la dirección de fiscalización, que estaba paralela a la nuestra. También cada uno de ellos aportaba 1 millón de pesos, entonces que por falta de buen presupuesto, por falta de acciones, por falta de conocimiento, no lográbamos aportar lo necesario y nos fueran a recortar personal en esas áreas donde, curiosamente, ¿no? Los de ingresos éramos los que teníamos las oficinas más deterioradas, menos vehículos, menos viáticos, etcétera, mientras que administración y egresos tenían mucho más y nosotros éramos los que producíamos, ¿no? Y en este ejercicio fue muy interesante. Había una persona muy joven que a pesar de su corta edad era el que tenía un poco de más experiencia en el área, porque desde que se graduó de la carrera tenía ya una experiencia de 7 años aproximadamente en generar presupuestos, pues nos iba diciendo, ¿no? El porqué de las cuestiones y demás. Y ahí fue donde nosotros también pudimos ir aportando algo en el tema de que si fuera asignado un poquito más justo, ¿no? Con base a resultados y no tanto porque el área que representaba. Y esto pues es muy importante porque tiene que ser objetivo para poder tener los fondos con la finalidad de fortalecer las políticas y programas en el desempeño y se debe de asignar en función de los resultados que se obtengan en el ejercicio de los recursos públicos. De otra manera, si te lo asigno porque el director me cae bien o porque esa área genera más hacia afuera que hacia adentro, pues estamos mal, ¿no? Es como tienes 3 hijos y al que te produce más, lo que haces es que le quitas y a los que no te producen, lo que haces es que les das, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que esos se hacen más flojitos y menos trabajadores y el otro se siente desamparado, entonces pues no trabaja con las mismas ganas, ¿no? Y fue un ejercicio muy gratificante el poder contribuir y decir o justificar las causas y los resultados de, como te comentaba hace rato, ¿no? Esa gestión de 600 millones en el año que a mí me tocó estar, pues sí eran bastantes para lo que es el estado de Chihuahua. Sí, pero tú, perdón, René, para tener entonces tú participaste y manejas técnicas de PBR y de MIR. Sí, inclusive fue parte de mi conocimiento en la maestría en administración pública y era una materia muy interesante. En su momento nos la impartió un maestro que era catedrático y que estaba ahí en esa área correspondiente y nunca se me va a olvidar algo que nos dijo y creo que es algo que tenemos que cambiar, ¿no? Él decía, bueno, pues yo en esas juntas era muy autocrítico y luego le quitaron lo autocrítico a punta de nómina, ¿no? Entonces ahí yo me di cuenta que no podíamos seguir ese tipo de cuestiones, ¿no? Que no podías quedarte callado y no alzar la voz porque te iba a afectar en tu sueldo o en tus prerrogativas o la amistad con tus jefes y que tenías que generar el presupuesto, realmente también ser honesto, ¿no? Con base a las necesidades del departamento. ¿Para qué quiero yo 3 vehículos y que lo traiga la secretaria o lo traiga uno como jefe o lo traiga alguien que siempre está ahí solamente para tener los contextos? Si no los necesito, si lo que necesito, como te digo, es a lo mejor más personal o necesito darles más gastos de ejecución para que de esta manera puedan estar más contentos y trabajen más y recauden más de una manera justa y honesta. Perdón, entonces, ¿por qué dentro de tu plan de trabajo pones, por ejemplo, una línea de ejecución
que son unos 45 grados perfectos con unidades de entrega exactamente idénticas en las 4 clases. O sea, los diferentes objetivos que no los vi, no vi un diagnóstico, no vi objetivos, vi una serie de tareas divididas en cuatro áreas. Tú mencionas que esas tareas van a ser desahogadas exactamente en tiempos equidistantes de 25, 25, 25, 25, o sea, de una forma perfecta. Y el problema es que, como todas las tareas que mencionas son diferentes, pues no se llevan tiempos idénticos y por lo tanto los bloques de ejecución no pueden estar armados de una forma perfecta. O sea, muestras una perfecta 45 grados y pues ya quisiéramos que en la realidad las ejecuciones fueran así de predecibles, ¿no? Entonces, quizás eso nos hubiera servido a mí mucho para leer mejor para el trabajo, un diagnóstico, que no lo vi, y pues, nos ofrece ciertas definiciones que conocemos, por supuesto, pero no veo un diagnóstico de la problemática de la corrupción y de qué forma el sistema anticorrupción y particularmente la Secretaría Ejecutiva se insertan dentro de eso en Chihuahua. Pero bueno, tú por lo menos nos mencionas que tienes experiencia en PBR, en MIT, tuviste una experiencia presupuestal y pues eso va a ser esencial porque en el momento en que la persona que entra a la secretaría entre, pues va a ser esencial para la parte presupuestal. Yo aquí le dejo adelante, René. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Y sí, justo, nomás sí pedir si se puede ser un poco sucinto porque quedan todavía muchas áreas a evaluar. En la parte y arrastrando lo que dice Jorge, en la parte de generación de indicadores y de seguimiento a estos mismos y de evaluación, una experiencia que tengas en eso, por favor, corta, nomás como para decirnos cómo fue el diseño del indicador y cómo fue el antes y cómo fue el después de que se implementó el mismo, por favor. Perfecto. Sí, una disculpa porque me extiendo mucho y con las cuestiones personales. Jorge, bueno, tienes razón en mucho de lo que me dices y pues efectivamente el deber ser de esta línea recta que va al ser, pues cambia mucho, ¿no? Entonces, la planeación es como quisiéramos que fuera y en la realidad a veces no se logra. Esperemos podernos acercar lo más posible. Respondiendo a lo que me preguntas, René, por ejemplo, tuvimos una diferencia o una discusión en mi experiencia en la administración pública, donde me decían al final del año o a principios, casi a principios lo que fue el 2018, cuando terminé mi gestión, que habíamos salido bajos, ¿no? Entonces, cuando vi eso, dije, caray, pues si salimos bajos, ¿qué hice todo el año, no? ¿Por qué no me lo dijeron antes? Revisando los números y las gráficas, nos dimos cuenta que no, que al contrario, que la recaudación de un año hacia atrás estaba alrededor de 50 millones más baja y la tendencia era que la recaudación había estado bajando un poco. Esos indicadores nos decían que si bien el chihuahuense paga con gusto los impuestos, la tendencia cada vez más es a pagar menos, no solamente los impuestos, ¿no? También lo vi como litigante en cuestiones de deudas de carácter civil. Antes las personas pagaban con más facilidad, ahora los demandas se te esconden y demás, y lo mismo es en el servicio público. O sea, la tendencia ha sido a decir, bueno, pues es que de que el dinero se lo quede no sé qué funcionario, en no sé qué gestión, a que me lo quede yo para la señora, tomármelo con mis cuates o comprarles mejores zapatos a los niños, pues mejor yo, ¿no? Entonces, esta fue una manera en la que logré contradecir las evaluaciones que me estaban haciendo, diciéndoles, oye, es que no es cierto lo que me estás diciendo. En realidad nosotros fuimos hacia arriba y no por poquito, fuimos hacia arriba por 50 millones. Y si bien no es una gestión solamente personal, es una gestión tuya, de la subsecretaria de Ingresos, del director de Fiscalización y de todos los ministros, sí mejoramos en la recaudación, ¿no? Entonces, cuando ya te vas a los números en el papel, es cuando no te pueden contar o decir, oye, es que yo creo, o no me caes bien, por eso te estoy diciendo esto, porque tú tienes la manera de respaldar con los hechos, ¿no? Y no nada más con el yo creo, yo pienso, o es que me caes mal y por eso te lo digo. Ahí va la pregunta justo, o sea, por lo que estás contando en la anécdota. El indicador se construyó después de que se hizo la evaluación, o sea, no existía un indicador como para comparar un tiempo inicial de recaudación de porcentaje y la tasa de avance entre un año y otro, como para que fuera comparable el año base con el año de tu gestión, como para que a la hora de que se le diera un seguimiento, el superior, fuera a decir, ¿sabes qué? Si veo un seguimiento, o sea, lo que yo entiendo es,
llegó, se dijo de que había una disminución y entonces se tuvo que construir el indicador no estuvo construido como parte del presupuesto basado en resultados. Esa es un poco mi pregunta y a lo que quería llegar. Entiendo, sí estaba el indicador, sin embargo, este funcionario desconocía o se hacía el que desconocía el mismo, ¿no? Pienso que fue algo un tanto personal, porque las palabras que él utilizó es que nosotros no habíamos hecho directamente toda la gestión de esos 50 millones, ¿no? Cuando le dije, bueno, a ver, espera, es que tú no los estás contando porque dices que eso lo hicieron entre tú, la subsecretaria y otra área. Recuerda que tú textualmente me pides que yo me quede fuera de esa gestión en específica, ¿no? Sin embargo, está dentro de mi departamento y de mi área, por lo tanto sí cuenta en el indicador, ¿no? Entonces él me dice, no, pues es que tú no lo puedes contar. Y digo, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no puedes contar algo que va dentro de lo mismo que se generó? Solamente porque tú, ahora sí que como mi superior, por instrucciones a lo mejor de la subsecretaria o tuyas propias, decidiste que se hiciera de esa manera, ¿no? Si tú me hubieras dicho, hazlo tú y ve tú desde el principio, entonces no había problema, ¿no? Digo, no sé si... Esa parte la entiendo, nomás la única duda es si, y a lo mejor es un tema de calendario cuando te tocó entrar a la función pública. O sea, mi pregunta es, ¿entraste previamente a que se terminara de lanzar el PBR o ya entraste con un PBR avanzado? Si entraste todavía, digamos, para tú poder designar el presupuesto de ese año, si lo contemplaste dentro del PBR como un indicador o no. Y si entraste después, ¿en qué momento implementaste ese indicador? Eso es la respuesta. Perfecto, sí. Básicamente entré después del PBR de mi gestión y me tocó estar en la elaboración del PBR para el próximo año, ¿no? Donde sí comentamos e implementamos esa estadística que traíamos y que ya prácticamente era un hecho que íbamos a salir más altos que la gestión anterior con los indicadores que se tenían. Gracias. Gracias, René. Yo tengo una pregunta, que nos platiques también así como que de manera muy concreta, porque el tiempo ya nos está alcanzando. Platícanos de tu experiencia, Oscar, en la parte, porque también sí lo mencionaste, pero también de manera muy general, en el tema de transparencia. Si has tenido tu experiencia, qué tanto conocimiento tienes en la parte de transparencia y rendición de cuentas, y también que nos digas 2 acciones así concretas que tú consideres que la Secretaría debe implementar en cuanto a transparencia proactiva. Perfecto. Me tocó participar desde muy joven, en alguna ocasión siendo estudiante de la UACH, tuve que hacer una solicitud de transparencia porque no era claro la manera en la que el equipo de karate y el entrenador del mismo estaban haciendo uso de los recursos que eran todos los universitarios. La respuesta era cuando apenas empezaba a lanzar aquí el Instituto de Transparencia Estatal, el ICHITAIP, y de alguna manera fue muy escueta y yo me di cuenta que como abogado pues tenía que meterme en el tema, ¿no? Me tocó pedir más solicitudes, analizar otras, ya estando en gobierno me tocó en algún momento colaborar con otra coordinación donde fui el encargado de dicho tema y fui a capacitarme en varias ocasiones al ICHITAIP para poder tanto responder una solicitud de transparencia desde la más sencilla, ¿no? De cuánto gana tal funcionario, hasta también saber cómo hacer una solicitud, ¿no? Los días que se tienen, etcétera. Entonces, es una experiencia muy gratificante. Y en el otro área me decías 2 ejemplos en los que la Secretaría pudiera... ¿Cómo era la segunda? ¿Qué acciones específicas la Secretaría, o sea, tú ya cuando, en dado caso que estés como secretario técnico, cuáles acciones implementarías en la Secretaría como transparencia proactiva? Perfecto. Pues darle mucho apoyo y mucha celeridad al área correspondiente, ¿no? Para que pueda responder las solicitudes y hacer la transparencia de los recursos de la mejor manera y de la misma forma poner como meta siempre estar antes, ¿no? De los días que establece la ley para dar respuesta de una forma clara, transparente y pública a las solicitudes de transparencia y pues mostrar en los hechos que sí somos muy congruentes con la rendición de cuentas y con la transparencia que nos corresponde a nosotros como secretaría. No, pero como transparencia operativa. Pues hacerlo de la forma más expedita posible, ¿no? Tratar de hacerlo de una forma en la que puedas dar la respuesta, que sea clara, que no sea impugnable fácilmente y de esa manera también ponerlo en la página de la CCEA y
Hace poco me tocó ver una aclaración, ¿no? Por ejemplo, que se había hecho un tema de medicamentos o algo así. No, no era medicamentos, creo que era gel y cubrebocas. Entonces se ponía una aclaración bastante bien explicada de cómo no se había hecho como decían en los medios y demás, ¿no? Este tipo de acciones creo que son necesarias para ser proactivos y para poderlo hacer en la práctica, pues lo que decimos en la teoría y en el papel. Gracias. ¿Alguien más? Uy, Parece que va Miguel y luego yo también pedí la palabra después. Sí. gracias. Oscar, mencionas aquí un acercamiento para vincular al sistema con sociedad civil y lo englobas en dos aspectos, en cámaras empresariales y en fundaciones y sociedad civil organizada, social prácticamente. ¿Me podrías mencionar, digo, dentro de ese concepto, de ese acercamiento con la vinculación, dos proyectos que me pudieras mencionar sucintos, si posiblemente uno para sociedad civil y otro para el sector empresarial, sobre todo en este marco que englobas tú de la parte de conocer la propuesta del sistema? Y creo que hay elementos que más allá de propuesta creo que son obligatorios. No sé si me podrían mencionar posiblemente un par de proyectos como tal. Sí, perfecto. Mira, de hecho yo lo pensé más o menos así. Cuando estábamos en las cámaras empresariales, lo que hacía FECHAC es que nos invitaba y nos daba, por ejemplo, un informe, ¿no? De ellos como consejeros y demás en sus instalaciones, o de la misma manera nos permitía a nosotros utilizar las instalaciones para nuestra junta mensual o junta anual de cierre, porque pues son de bastante calidad, por ponerte un ejemplo, ¿no? Entonces, este tipo de reuniones pienso que serían bastante gratificantes, estar visitando no solo a FECHAC, sino a cada cámara empresarial o inclusive asociaciones de empresarios que nos dan la invitación o que pudiéramos nosotros tenerlos detectados como líderes empresariales en su rama, para que de esa manera podamos hacer una sesión ordinaria o pudiera ser inclusive extraordinaria y que se enteren así de viva voz de las acciones del sistema estatal anticorrupción, que puedan hacer las preguntas necesarias, ¿no? Que puedan cuestionar, que se les pueda también a lo mejor de aquí para allá, pues hacer preguntas de qué experiencia tienen o cómo han contribuido como fundación, como cámara empresarial, y de esta manera tener estos acercamientos en lo que son fundaciones, asociaciones y cámaras en el área de los empresarios, ¿no? Y en el otro área, lo que es la sociedad civil, los clubes sociales, las universidades, podríamos a lo mejor crear eventos o hacer exposición de todo lo que hace el sistema en las diversas universidades y en las instalaciones de algunas de estas organizaciones que nos puedan invitar, sin ser limitante, que los invitemos nosotros a lo mejor a las que son muy pequeñas o demás, a alguna institución pública, y poderles platicar todo lo que hace el sistema para que desde un joven que es universitario esté levantando la mano y cuestionando, hasta una persona que ya tiene algunos años en la lucha de la sociedad civil, igual que pueda hacer preguntas, que pueda expresarse libremente, que pueda cuestionarnos, ¿no? Sin nosotros tener miedo a rendirle cuentas o a decirle por qué se hizo algo, en qué se puede mejorar. Y quién sabe, a lo mejor nos llevamos una muy buena aportación, tanto de un lado como del otro. Pero bueno, un proyecto en específico, más allá de la difusión y promoción de lo que hacemos, incluso pues hasta una rendición de cuentas, digo, pues eso se tiene que hacer y eso lo hacemos todos los años. Pero algún proyecto en específico. Por ejemplo, cuando nos invitaba a FECHAC, manejábamos un tema de comedores, ¿no? De invitación a becar y ayudar a personas de escasos recursos y asociaciones que se dedican a esto, ¿no? Nosotros como restauranteros. Entonces pudiera ser algo así similar, ¿no? Algo como en lugar del comedor contigo, la anticorrupción contigo, ¿no? De la forma en que no solamente sean sesiones en conjunto y que sea informes y que puedan cuestionar, sino que también a lo mejor puedan participar, decir, oye, bueno, nosotros como Coparmex, por ejemplo, que le gustan esas cosas, esas áreas, te podemos aportar estos estudios, estos indicadores. Hay asociaciones inclusive que se les paga para eso, por medio de la Coparmex o desarrollo económico, y decir, mira, tenemos estos datos imparciales donde te podemos apoyar, ¿no? De la misma manera, a lo mejor tú tienes cierta información que es pública, pero la tienes más condensada y puedes hacer este intercambio con nosotros, ¿no? Y que no esté limitado solamente a lo mejor a cámaras y demás, que podamos invitar a FECHAC, a, ¿cómo se llama?, a FICOSEC y otras a lo mejor fundaciones o instituciones grandes que pudieran tener bastantes indicadores y muy, muy imparciales, porque luego
pues desgraciadamente sí pasa, ¿no? Cuando es una institución o una fundación que recibe recurso público, en ocasiones se presta pues que tiene ciertas alianzas o ciertos intereses para lo que viene siendo el Congreso del Estado en turno o el gobierno estatal en turno, ¿no? Entonces, tratar de encontrar esta sinergia con cámaras y con patronatos y con fundaciones de la manera que sea más imparcial el intercambio de datos y que se pueda colaborar en las acciones de cierta forma y que se integren ahora sí que más como empresarios, como ciudadanos, ¿no? Mencionaba, ya nada más para darte la palabra, René, mencionabas organizaciones fuera de FECHAC y FICOSEC y Toastmaster y Rotarios. ¿Qué organizaciones conoces en el Estado que trabajen este tipo de condicionantes de anticorrupción o de rendición de cuentas? Sí, mira, está desarrollo económico. Ellos contrataron a un grupo de economistas para hacer específicamente los indicadores de cómo va la corrupción, ¿no? Porque según tengo entendido, el proyecto se dio debido a que Ficosec no los dejaba contentos a cierto grupo de empresarios, ¿no? Y luego se iban con Coparmex y a otro grupo de empresarios no los dejaba tan contentos. Entonces, desarrollo económico contrata esta área en específico con un grupo de economistas jóvenes, de tal manera que se puedan hacer indicadores imparciales fuera de lo que es presupuesto, de partido político y otras cuestiones, porque pues no dependen de lo que es ni el Congreso, ni el gobierno del Estado, y mucho menos el Poder Judicial, ¿no? Y de alguna manera obedecen a intereses totalmente imparciales y pues por jóvenes que trabajan ahí, he tenido la oportunidad de platicar con ellos y constatar que sí tratan de hacerlo de la mejor manera posible, ¿no? Y no tienen una línea, digamos, directa de, oye, pues esto ocúltamelo o benefíciame esto, ¿no? Sino meramente lo que es. Gracias. ¿Sí? Gracias, Oscar. René. Sí, retomando la pregunta que había hecho Jorge sobre transparencia proactiva, veo que tu paso justo por la función pública es entre 2017 y 2018, para preguntarte si estás familiarizado con el modelo de gobierno abierto que está manejando el Sistema Nacional de Transparencia, y si es así, si lo pudiste poner en práctica en tu vida por el servicio público. Y el otro tema, justo cómo transitar en el tema de participación ciudadana de organizaciones que se dedican sí a temas, digamos, de primer piso, a cómo ampliar, digamos, las colaboraciones con organizaciones que sí se dedican a la incidencia en políticas públicas y cómo pasar a mecanismos de co-creación y de cogobernanza, ¿no? Justo en algún momento del plan y ahorita en la entrevista estuviste hablando un poco de lo que se hizo con los jurados ciudadanos, y me gustaría saber qué opinas de ello, de ese ejercicio en particular, y qué propondrías en relación a co-creación y a cogobernanza en el diseño, evaluación y seguimiento de políticas públicas en relación a las funciones sustantivas de la Secretaría Ejecutiva. Muy bien. Sí, conozco el tema de gobierno abierto. La implementación efectivamente fue más o menos por esas épocas donde me tocó a mí servir o participar en la función pública. Cabe señalar que en ese tiempo el coordinador de gobierno abierto aquí en el estado de Chihuahua era el licenciado Carlos Angulo, abogado también, fiscalista con muy buena experiencia, uno de los mejores diputados en su momento que tuvo la Cámara por el expertise que ya tenía de la materia fiscal y que se casó mucho con este tema. Entonces, en pláticas así en su oficina y cafés que le solicitaron en ocasiones al licenciado para hablar del tema, pues decía que la materia todavía estaba muy, muy en pañales, ¿no? Había, por ejemplo, hay países donde el gobierno, lo que es gobierno abierto, gobierno electrónico, olvídate, ¿no? Es una cosa totalmente abierta, te vas a lo mejor a un país asiático y puedes ver todo en la página de internet y es rápido, es fácil acceso, a la gente le da gusto meterse, ¿no? En el caso de México y de Chihuahua en concreto, pues no ha sido así, ¿no? Es complicado, lo tienen muy reservado. Aquí inclusive creemos que, o decía el licenciado, que a lo mejor le habían pues tratado de dar a su iniciativa una posibilidad poniéndolo como coordinador, pero realmente él no sintió mucho empuje en el tema, ¿no? Entonces creo que es un tema donde falta bastante, que se puede hacer mucho, que a nivel nacional inclusive también no se mueve como debiera y pues tiene bastante de dónde
explotarse, ¿no? Y en el otro tema que comentabas, pues es interesante, mira, en la política estatal anticorrupción vienen muchas aristas y muchas cosas que se pueden hacer, no solamente como lo del jurado ciudadano, ¿no? Entonces yo creo que lo que tendríamos que hacer pues, sería más bien apoyar esas políticas que prácticamente están iniciando y ese plan que ya se tiene, tratar de darle empuje, ¿no? Una vez que tengamos medición, resultados y que podamos ver cómo ha funcionado desde que se ha llevado, por medio de las evaluaciones que propuse en el plan, no solo de los jurados, sino de otras áreas de la política estatal anticorrupción, donde prácticamente participó todo el sistema estatal, creo que inclusive algunos miembros académicos de la comisión de selección, y yo me abocaría más a eso, ¿no? A sacar primero lo que ya tenemos antes de poder iniciar con una planeación nueva. Sí, pero la pregunta es ¿cómo? O sea, ahorita ya se hizo ese primer ejercicio para el diseño de políticas públicas. ¿Cómo desde tu gestión como secretario ejecutivo, o bien se le daría continuidad, o bien se harían propuestas de políticas públicas que incluyan justo la cogeneración y la cocreación? Ok. Sí, pues sí habría que darle continuidad, digo, primero que todo, darle una continuidad, una muy buena evaluación, si realmente, por ejemplo, lo de los jurados está funcionando, si está sirviendo como se esperaba, si habría que cambiar un poquito el esquema en el que fueron nombrados o a lo mejor crear o co-crear otro tipo de jurados ciudadanos o de participantes que pudieran complementar las funciones. De la misma manera, te digo, está pues interesante, ¿no? Todo lo que plantea del tipo de evaluaciones y de políticas que se deben implementar para la corrupción, pues en el tema local, ¿no? La fiscalización de los recursos y demás. Entonces creo que sí, más bien enfocarnos a darle celeridad y poder concretar con todas estas acciones y ya después empezar a pensar en la creación de otros nuevos planes y políticas que puedan complementar las mismas. Gracias. Gracias, Oscar René. Yo tengo una pregunta. Ahorita Jorge te preguntó, pero fue así como muy rápido, por la parte de tu experiencia en cuerpos colegiados. Si puedes como ahondar un poquito más, pero así que si es como muy concreto, pues en tu experiencia. O sea, si has tenido experiencia en cuerpos colegiados, te pregunto por esto. En dado caso que seas seleccionado, Oscar, tú tendrías varios jefes por las instancias que forman parte del comité coordinador. Correcto. Entonces, que nos platiques en tu experiencia, cómo le has hecho, cómo le hiciste en estos cuerpos colegiados, que ahorita nos dijiste que se has participado, para poder llegar a un consenso, ¿no? O sea, obviamente todos a lo mejor tenemos diferente forma de pensar, pero traemos un objetivo en común. ¿Y cómo le has hecho para llegar a un resultado, ¿no? O sea, como a algo ya acordado, aun y cuando tengas diferentes formas de pensamiento ahí en la mesa. Claro. Bueno, desde la sociedad de alumnos en el bachilleres hasta las mesas directivas en los clubes Toastmasters, no es tan diferente la estructura de, por ejemplo, un club Toastmaster o Rotario tal vez, de lo que viene siendo una cámara empresarial o otro tipo de cuerpo colegiado, ¿no? En Toastmaster me tocó ser desde el ejecutivo IBM, secretario y presidente del mismo, hasta coordinar la organización como gobernador de la misma en 3 estados. Cabe señalar que había 10 años que no se traía una convención a Chihuahua y tenía esa presión, ¿no? En ese caso tenía efectivamente pues 2 jefes, eran los que me eligieron, los clubes de estos 3 estados y el gobernador nacional o director nacional de la organización, quien no quería que fuera en Chihuahua, quería que fuera en Cancún para variar. Entonces fue muy difícil porque hubo que conjuntar lo que quería la gente con lo que quería el jefe, por decirlo de esa manera, ¿no? Al final lo que elegimos fue participar en la presentación y con una exposición de los beneficios para traerla a Chihuahua. Fue como se logró que más de 300 miembros de la organización a nivel nacional escogieran Chihuahua y vinieran a Chihuahua, ¿no? Representando así a sus diversos estados, a pesar de que el interés del jefe máximo pudiera ser distinto en su momento, ¿no? Por otro lado, en las cámaras empresariales ya tuve el gusto de ser el secretario, de llevar a cabo asambleas, de tener que generar acuerdos. A nivel nacional, por ejemplo, el secretario de Canirac recibe una remuneración, puede recibir una
remuneración, cosa que no es así en lo local. Es meramente una cuestión que haces por gusto, pero sí te da mucho aprendizaje, ¿no? El ser el secretario, el ser el vicepresidente, el ser presidente de la misma, tienes que consensuar con lo que son tus agremiados, porque tú te debes a tus socios, ¿no? Pero también tu función principal es representarlos y sus intereses ante los 3 niveles de gobierno y ante la Cámara Nacional. Entonces, a veces es complicado porque los agremiados te piden algo, que es lo que les beneficia a ellos como restaurantes. El gobierno te quiere pedir lo contrario, que es lo que quiere en su momento la administración en turno. Y la Cámara Nacional, que no debería ser así, pero así sucede, cuida mucho lo que son sus intereses, su recurso, y más que como una delegación que lo representa, te ven como una bolsa de pesos o como un problema, ¿no? Un departamento que si funciona, hay que promoverlo porque está dejando algún tipo de beneficio, imagen, a lo mejor hasta recursos, ¿no? Con capacitaciones o bajando fondos, lo que tú quieras, pero si se está funcionando de la forma que no debe ser, pues lo cierras y ya, ¿no? Y así fue como han actuado muchas veces. Entonces tienes que hacer consenso entre lo que representas o los que representas, los que pueden ser tu contraparte y los que son tus jefes en ascendencia, ¿no? Que muchas veces no es fácil, pero tienes que llegar la forma de conciliar y al final del día pues vas a cumplir con los estatutos o con los que te debes, ahora sí que como en este caso como secretario, en aquel caso como representante, y de esa manera pues sacar el trabajo de la mejor forma posible, ¿no? Tratando de emparejar las agendas de todos, pero si no puedes emparejarlos a todos, pues tratando de lograr el menor daño posible para que si se queda una de las áreas descontentas, pues que sea lo mínimo y las otras 2 o 3 de los representados o los jefes, tratar de que estén lo menos enojados contigo. Gracias, Oscar. Yo tengo otras 2 preguntas. Una, vas a tener tú como secretario técnico, obviamente, mucha relación con la comisión ejecutiva. ¿Cuáles son las acciones que harías para que las recomendaciones, exhortos o propuestas de política pública que salgan de la comisión ejecutiva las acepte el comité coordinador? Que sean así acciones muy claras. Eso por un lado. Y por otro, que nos platiques más, pero de forma así más concreta, tu experiencia en la parte de gestión organizacional. Muy bien. Ok, pues entonces es comité coordinador, tenemos este exhorto, lo hicimos en conjunto en la comisión ejecutiva, te lo estamos proponiendo pues no porque sea nuestro hobby o por gusto de que no teníamos nada que hacer, lo estamos haciendo porque es lo que se tiene que hacer, va bien fundamentado, va consensuado por todos y si está llegando a ti es porque ya está aprobado, no es una cosa que nos inventamos o que salió a vapor, sino algo que de alguna manera ya hicimos de la mejor forma posible y esperamos contar con tu anuencia. Si tienes alguna observación o algo que quieras que mejoremos, con mucho gusto lo vamos a trabajar. Sin embargo, pues te pediríamos que tu respuesta también fuera fundamentada y con base al deber ser y la ley y no con el tal vez yo creo o yo pienso más, ¿no? Y en el tema de la cuestión organizacional, ¿era respecto también a los cuerpos colegiados y las organizaciones de la sociedad civil? Pues no, mira, déjame te digo cómo, pues que nos platiques como tu experiencia, ¿no? Por ejemplo, en seguimiento, que bueno, lo has hecho, pero como de manera general, en la parte como de seguimiento a proyectos, la parte de lo que decías, de acuerdos, sí, que nos digas, por ejemplo, las prioridades que ves tú dentro de la Secretaría, qué proyectos prioritarios ves, qué acciones propones para que se puedan implementar, etcétera. Como para ver en esto que nos vas a platicar, la experiencia que tienes tú en la parte de gestión organizacional. Entiendo. Bueno, yo veo 3 puntos a mejorar muy claros. Uno es el tema de la cuestión mediática. Hoy inclusive salió en los medios, hacía referencia a la comisión de selección, pero la forma en la que los medios se expresan y lo duro que son, ¿no? Con este sistema y con cualquier otro, pues realmente se vende una idea, ¿no? Como que hay cierta opacidad, que no ha habido suficiente trabajo, que el sistema sale muy caro. Entonces el detalle, en mi humilde opinión y con los colegas o la gente que ha podido rebotar el tema, es que no se encuentra, no se ha encontrado la manera de hacer una respuesta
clara y contundente de que no es así, ¿no? De aclarar las cosas. Y habrá temas donde a veces conviene más dejarlo pasar y a lo mejor así fue, ¿no? Por X o Y situación, si no hubo, con el caso que decían ahora, ¿no? Interés del ciudadano en participar en una comisión que es honoraria y si uno consiguió trabajo en gobierno y demás, pues a lo mejor son chismes y no vale la pena, ¿no? Pero cuando ves uno y después otro y no se ve la respuesta clara y la aclaración por parte del comité o del sistema en general, entonces se vende una imagen o algo en la ciudadanía que a veces no es, ¿no? Entonces el tema, lo que es mediático, creo que es uno de los puntos que se puede mejorar con un buen cabildeo con los medios, platicando más con ellos, invitándolos seguido, ¿no? A las reuniones y demás. Les comentaba el caso de una que me tocó asistir y que una periodista enseguida de mí, ¿no? Me dice, oye, fíjate el error de la presentación. Y si antes no lo fue y lo publicó, ¿no? Porque cosas tan sencillas como esas a veces tienen eco. Entonces no es tan difícil, es cuestión nada más de tenerlos de alguna manera cerca, inclusive no se tiene que estar pagando para que publiquen las respuestas y demás, porque lo que diga el CPC o la comisión ejecutiva o el comité coordinador o cualquier área del sistema va a tener eco por lo que representa y a quienes representa, ¿no? De alguna manera no es necesario estar pagando ni desplegados, ni invitando desayunos súper caros, etcétera, para poder nosotros tener una difusión y poder llevarle una contra a estas cosas que se dicen, ¿no? Este radio pasillo, que luego una mentira dicha 1000 veces se empieza a convertir en verdad, ¿no? Otro de los temas que veo es el tema de la cuestión jurídica, ¿no? Y comentarios acerca de que, oye, pues es que ciertas personas tienden a inconformarse y demás. Entonces habría que ver primero cómo se están lanzando los proyectos donde hay esas inconformidades. Segundo, cómo se está contestando a dichas inconformidades, ¿no? Y tercero, qué estrategias se pueden hacer para que se presenten lo menos posible y las que haya se puedan contestar de la mejor forma y que no se le estén metiendo goles y goles al comité y a la secretaría en general. Y la otra cosa donde creo que a lo mejor también se puede mejorar o que creo que es un tema muy importante, es el tema de la relación con los diputados. Hasta donde tengo entendido, ya uno de ellos que estuvo también muy presente en la creación o cuando inició el sistema, empieza a decir que el comité sale muy caro y que por qué no bajamos de 5 a 3 los integrantes. Entonces, a cualquier funcionario o a cualquier legislador que diga este tipo de cuestiones, encontrar la manera, como en su momento lo hizo el compañero René, pues de participar y pues primero no quedarse callado, ¿no? Pero segundo, con muy buenos fundamentos, como se intentó en esa ocasión, el decirles, oye, espérate, o sea, no nomás me cuestiones que sale muy caro, ¿no? O demás, o sea, también ponte a ver los estudios que tengo, ponte a ver las políticas que ya creé, ponte a ver las evaluaciones que hago, ponte a ver también la ley y que esto pues no viene por iniciativa propia, ¿no? Viene desde las facultades que nos permite la Constitución y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, para que de esa manera, bueno, antes de decirnos que si servimos, no servimos, o que si hay que reducir, o somos muy costosos o no somos muy costosos, pues te invitamos a conocer bien nuestras acciones, ¿no? Que yo me atrevería a decir, inclusive puede ser por esa cuestión. En el caso específico de ese diputado, me parece que sí se documenta y sí estudia los temas, y creo que estuvo desde la fundación del sistema, pero no todos. Hay algunos que a lo mejor nada más por intereses de partido o por figurar, van y hacen esos comentarios, y si los demás les compran la idea, eso puede poner en riesgo al sistema sin necesidad del mismo, ¿no? Y si ya está el riesgo, bueno, ¿de qué manera contestarles y tener buena relación con ellos, totalmente clara e institucional, para que no estén pasando esas cuestiones y de esa manera, pues también cerrar ese frente que pues está abriendo, ¿no? Sí, gracias, Oscar. Miguel. Sí, gracias. Oscar, ahorita referías dos puntos interesantes que así de manera bien sucinta, porque ya nos queda nada más un minuto. Desafortunadamente, creo que lo que dices de la visión que tiene este diputado es ambigua, ¿eh? Desgraciadamente no conoce bien, conoce la estructura, más no conoce el funcionamiento. La verdad es que ahí sí discrepo en ese sentido, más allá de que hay que darle información y no hay que simple y sencillamente dársela. Se invita al Congreso a que vayan y asistan y no van. O sea, simple y sencillamente, bueno, pues es consideración de ellos. Aquí lo que me quiero preguntarte, y de manera bien sucinta, hay proyectos prioritarios, como decía René, tanto como es la PEA como la plataforma, y hay un punto muy importante que quiero expresártelo así directamente.
en tu experiencia y de qué manera poder lidiar por ejemplo, con estos señores del comité coordinador y que posiblemente con compañeros que tú tengas una variación de ideas, de opiniones o de cuestiones. ¿Cómo le vas a hacer en dado caso de que llegues para que esas variaciones no te afecten laboralmente, profesionalmente, ni legalmente? Muchas gracias, Miguel. Y siendo breve y todo, pues concuerdo en esa parte contigo. Quizás solamente tenemos que analizar primero con lo que comentabas, pues que si el Congreso no va a nosotros, ir nosotros al Congreso hasta que nos escuchen y nos tomen en cuenta. Y respecto a tu pregunta, mira, yo no le tengo miedo a que me afecte laboralmente. Gracias a Dios, nunca he sido mal administrador, nunca he dependido de decir, oye, pues si mañana me quedo sin sueldo, no tengo los suficientes ahorros o una buena administración para poderme dar a lo mejor el lujo de emprender como lo hizo en su momento cuando salí de gobierno, o de poder esperar a conseguir otro trabajo, ¿no? Creo que mis capacidades me dan la pauta para poderlo hacer. Entonces, yo no te pondría mi cuestión laboral, mi sueldo o cualquier interés de amistad que pueda tener con los compañeros de este comité o con cualquier otro que inclusive pueda ser hasta una amistad de que me lo encontré ahí y lo conocía de hace años o alguna cosa. A mí no me interesaría si en algún momento el ser honesto o el ser tajante me cuesta mi puesto, prefiero irme con la frente en alto y habiendo cumplido la dignidad necesaria, como ya lo hice una vez. Creo que el ser honesto me costó mucho en gobierno del Estado, denunciar la corrupción me costó mucho en gobierno del Estado, y el haber tratado de hacerlo mejor y tener resultados en indicadores y por escrito no me sirvió en el momento que pues me señalaron cosas que no iban, ¿no? Pero como en todo hay intereses, entonces si dichos intereses o ciertas cuestiones me van a costar el puesto, prefiero que me cueste mi puesto y hacer las cosas de la mejor manera posible, a hacerlas a medias y decir aquí estoy a gusto, ganando bien, quedo bien con el comité, quedo bien con la comisión, quedo bien con el CPC y de alguna manera me voy a gusto, pasan mis 5 añitos y a ver a qué me dedico, ¿no? Entonces es anteponer el beneficio del sistema, de la Secretaría y de los ciudadanos chihuahuenses al beneficio personal y a lo que pueda hacer la figura de Óscar Gómez como secretario técnico en caso de que me incluyan en la terna y que quede electo. Gracias. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta más? Creo que ya, ¿verdad? Terminamos. Perfecto. Bueno, pues a tiempo. Bueno, pues Óscar, con esto terminaríamos ya tu entrevista. Te damos las gracias de nuevo por tu participación. Gracias, Jorge, por habernos acompañado, por habernos apoyado con esta actividad. Y bueno, pues nada más para recordarte, Óscar, que ya nosotros o el resultado pues de esta convocatoria es que el Comité de Participación Ciudadana tendría ya la terna y estaríamos nosotros en posición de tenerla el martes 27 de julio, mañana, para a su vez, bueno, pues ya que el órgano de gobierno ya puede designar la persona titular a la Secretaría Ejecutiva. Ya nosotros te estaríamos, pues ya comunicando el resultado. Y pues bueno, pues de nuevo, gracias por tu tiempo, gracias por tu participación. Y pues, pues te deseamos, buena tarde. Al contrario, gracias a ustedes, gracias Liliana, gracias Jorge, gracias René y gracias Miguel por todas las gestiones y por el tiempo que le dedican a esto, y pues ojalá que podamos seguirnos viendo, si no en esta trinchera, en otras, y pues un gusto haber participado en todo el proceso y estar aquí esta tarde con ustedes, agradecido de antemano y quedo a sus órdenes para cualquier cuestión en la que pueda servirles. Gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.